Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Patricia. Estamos en el curso de Reiki Ángel nivel 1 y nivel 1, porque este tiene dos niveles. Esta va a ser la primera parte, que es el nivel 1, después vamos a ver el nivel 2 y la maestría, obviamente, ¿sí? Bien, te comento cómo te vas a hacer del manual. Obviamente, darle un like al video, suscribirte al canal, ¿sí? Dar y recibir. Yo te estoy dando este conocimiento, la certificación y una matrícula completamente gratis, que no lo hace nadie. Mínimo un like, mínimo un suscribirse, ¿ok? Como digo siempre, ayúdame a ayudarte. Estoy tomando un tiempito para poder hacer estas grabaciones y dejando de lado mi trabajo, así que nada, mínimo un like, ¿sí? Y un suscribirse, por supuesto. Entonces, me vas a pedir el certificado de la matrícula y el manual, ¿sí? Con un mensajito en el video también, así sé obviamente qué es lo que me estás solicitando. ¿Okay? Esa sería la forma de que yo te pueda mandar el manual y obviamente la certificación y la matrícula. Después me pasas los datos al privado en el mail que te voy a pasar, ¿sí? No me dejes los datos en el canal. Bien, Sistema Ángel Reiki nivel 1. Larguito es este curso, ¿ok? Así que prepárate, tómate tiempo. Ángel Reiki es un sistema que emplea los 4 símbolos de poder canalizados por Usui Sensei, pero incluye una conexión directa con los 4 arcángeles, que serían Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. La creadora de este sistema, Dani Currings, al iniciarse en el Reiki tradicional, observó la correspondencia que se da entre las propiedades de los 4 símbolos del Reiki Usui Sensei y las virtudes de estos arcángeles, y también encontró la forma en que podían ser incorporados en el ritual de sintonización. De este modo, cuando ofrecemos una terapia con Reiki de los 4 arcángeles, no es que solicitemos la presencia de los arcángeles para que nos acompañen, nos guíen y nos protejan, sino que el poder de los arcángeles se fusiona con los símbolos de poder de Usui Sensei y resulta una energía diferente. Esta iniciación Ángel Reiki surge de combinar la energía amorosa de Reiki con la de nuestros amigos los arcángeles. Los 4 principales arcángeles se incorporan en la alineación y se les solicita su ayuda en las sesiones. Los arcángeles son una manifestación de la energía de Dios y nos ayudan en el proceso sanador de nuestras vidas. El sistema de Ángel Reiki es una manera de conectar con la energía curativa cariñosa de los arcángeles y con la energía de Reiki Usui. Ángel Reiki se puede aprender como sistema independiente o como adjunto a Reiki Usui regular, que de hecho no lo hacemos. Mayormente nosotros estudiamos Reiki Usui por un lado, cuando ya hacemos todos los niveles de Reiki, ahí nos ponemos a estudiar otros, ¿no? Bueno, después ahí surge mayormente esta Reiki. Raras veces se estudia en realidad todos estos niveles de Reiki y acompañados con este Reiki angélico. La verdad que no lo hacemos así. Y de hecho Reiki con ángeles hay varios, hay muchos en realidad, hay muchos Reiki ángel, ¿sí? O sea, acá tenemos Reiki ángel nivel 1, después tenemos el nivel 2 y la maestría, tenemos otro Reiki que se llama Reiki angélico y son diferentes. En fin, después, bueno, tenemos Reiki Metatron y en fin, otros ya con los nombres de los arcángeles en particular. Así que nada, no se enseña normalmente Reiki Usui junto con Reiki angélico, pero si quisieras enseñarlo podrías, obviamente que sí, pero no lo hacemos así. Normalmente preferimos que uno se sintonice más con la energía del Reiki convencional, que es el Reiki Usui, el Reiki que siempre se estudia, el número 1 que se debería de estudiar porque es como la base, aprender a gatear para después empezar a correr, ¿no? Después arrancamos con los otros Reiki, ¿ok? Bien, los ángeles se incorporan en la iniciación de Reiki, se llaman, solicitan y nos apoyan en la aplicación de las sanaciones. Los ángeles son una manifestación de la energía de Dios, así como personificaciones de esa energía universal. La mayoría de los ángeles generalmente no obran recíprocamente con los seres humanos, a menos que tengan pedidos específicos. Los ángeles de la guarda están siempre con nosotros. Los arcángeles muestran el interés particular por los humanos, asistiéndoles y fortaleciéndolos. Esta iniciación Ángel Reiki surge de combinar la energía amorosa de Reiki con la de nuestros amigos los arcángeles, los 4 principales, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Los arcángeles se incorporan en la alineación y se les solicita su ayuda en las sesiones de sanación, y los arcángeles son una manifestación de la energía de Dios y nos ayudan en el proceso sanador de nuestras vidas.
un pequeño resumen de todo lo que acabamos de leer, ¿ok? ¿Qué son los ángeles? La palabra ángel, derivada del griego ángelos, significa mensajero y es el nombre genérico de un grupo colectivo de seres, ciudadanos del espacio interior cuyas responsabilidades incluyen la organización armoniosa del universo habitado. Los ángeles son seres inteligentes, capaces de sentir, no tienen sexo, son una especie diferente a la especie humana. Existen en una frecuencia vibratoria levemente más fina que aquella con la que nuestros sentidos físicos están afinados. Esto significa que no podemos percibirlos comúnmente con nuestros ojos y oídos, pero ellos sí pueden percibirnos a nosotros. Nuestras realidades se interpenetran mutuamente y la de ellos abarca y envuelve la nuestra. ¿Cuántos tipos de ángeles hay? Las tres principales religiones del mundo occidental, judaísmo, cristianismo e islámico o islamismo, asimismo como practicante, todos los sistemas de creencias religiosas del mundo entero incluyen a seres celestiales en sus cosmologías. Los ángeles, como los humanos, pertenecen a familias o grupos que se diferencian por sus niveles vibratorios. En las jerarquías angélicas, lo superior se entiende no como mejor, sino como más sutil. Los textos de ángeles más conocidos los disponen en 3 esferas o coros, ya que sus voces cantan alabanzas a la creación componiendo la música de las esferas. Explicada en los textos herméticos como la vibración básica del universo, comenzando por los más próximos a Dios y terminando con los más próximos al mundo físico. Esta es la disposición de los coros angélicos. En la primera esfera se encuentran los serafines, querubines y tronos, en la segunda los dominios, virtudes y poderes, y en la tercera esfera los principados, arcángeles y ángeles, ¿ok? O sea, los más cercanos a la parte física, acuérdense. La primera, lo más sutil, ¿sí? Y la última esfera es más al plano físico. Los ángeles nos dicen que aunque nos parezca que hay rangos jerárquicos, es más apropiado visualizar todos estos órdenes en un gran círculo, en el que lo más alto y lo más bajo se dan la mano. Si en el centro hay energía pura, esta va modificando su vibración y desde el estado de luz pasa a ser color y finalmente materia. ¿Se entiende esto? Las tres esferas, mejor dicho, y las jerarquías que se ven en cada una de estas esferas. Entonces tendríamos la primera, que es lo más cercano a Dios, lo sutil. Tenemos la otra que se va transformando como, por decirlo de alguna manera, en color, materia, ya empezó ahí como a querer la cosa. Y la tercera ya viene en el plano, ¿no? Más físico, que de hecho nosotros no estamos pidiéndole a los querubines. No estamos pidiéndole a los serafines, aunque hay técnicas, sí se trabaja con ellos, pero normalmente al principio empezamos a estudiar ángeles, arcángeles, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta de que existen nuestras jerarquías y ahora se está entendiendo cuáles son estas jerarquías y a qué esferas pertenecen cuando se hablan de las esferas. Y nada, después empezamos a estudiar porque obviamente siempre queremos saber más. Y ahí decimos, ya había visto que se estudia Reiki y Serafine, que lo vamos a estar viendo seguramente. Hay técnicas con los coros, con los querubines también. Y ahí empezamos a estudiar las otras cosas. Y ahora ya sabes a qué se debe. Los ángeles nos dicen que aunque nos parezca que hay rangos jerárquicos, entonces es más apropiado visualizar todos estos órdenes en un gran círculo, en el que lo más alto y lo más bajo se dan la mano, o sea, trabajan en conjunto, y en el centro hay una energía pura, ¿sí? Esta se va modificando, y hay vibración desde el estado de luz, la parte más alta, pasa al intermedio y por último termina en la materia. Los ángeles y sus esferas. Ángeles de la primera esfera, los serafines, estos seres celestiales de quienes se dice que rodean el trono de Dios y manifiestan su gloria, cantan la música de las esferas y regulan el movimiento de los cielos según emana Dios. Los querubines son los custodios de la luz y de las estrellas, aunque alejado de nuestro plano material, si su luz toca nuestras vidas. La luz divina que ellos filtran desde el cielo manifestando la sabiduría divina. Los tronos son ángeles acompañantes de los planetas y manifiestan la unión con Dios. En este momento de nuestro desarrollo evolutivo es importante que cobremos conciencia de su trono en especial, ¿sí? De un trono en especial, perdón. El ángel de la tierra, que es el guardián de nuestro planeta. Los ángeles de la segunda esfera, los dominios,
Son los seres que manifiestan la sabiduría de Dios gobernando las actividades de todos los grupos angélicos inferiores e integrando el mundo espiritual con el mundo material. Aunque reciben órdenes de Dios y rara vez se ponen en contacto con los individuos, su trabajo está vinculado con nuestra realidad. Virtudes manifiestan la voluntad de Dios. Ahora son de especial importancia para nosotros porque pueden proyectar grandes niveles de energía divina. A medida que mayor número de humanos aprendamos a trabajar con las virtudes, habrá una mayor infusión de energía espiritual disponible para nuestro planeta. Poderes son los que manifiestan el poder de Dios. Son portadores de la conciencia de toda la humanidad, los que conservan nuestra historia colectiva. A esta categoría pertenecen los ángeles del nacimiento y de la muerte. Ellos pueden atraer y retener la energía del plan divino, tal como los árboles absorben la energía del sol. De este modo, los poderes pueden enviarnos a todos la visión de una red espiritual mundial. Todos los centros espirituales del planeta son órganos diferentes del cuerpo espiritual, emergen de nuestro planeta. Ángeles de la tercera esfera, principados, ángeles integradores, se le dice también. Son los ángeles que manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Son los devas o guardianes. De hecho, hay muchos empoderamientos con los devas, ¿sí? Hay varios, muchísimos en realidad. Uno de los últimos que he estudiado son Rosa Devas. Muy lindo empoderamiento, en algún momento también lo daré. Pero para que vean de que hay otras técnicas, que uno no solamente estudia ángeles y arcángeles, sino que en realidad uno va estudiando un montón de cositas porque se dan cuenta que una cosa te lleva con la otra, ¿no? Entonces siempre uno quiere saber más, esa sed de saber, ¿ok? Entonces son los devas o guardianes de todos los grandes grupos, ¿sí? Desde ciudades y naciones hasta creaciones humanas recientes, como las corporaciones multinacionales. Ahora sería más adecuado llamarlos ángeles integradores. Hay muchos de estos seres dedicados a nuestro planeta. Arcángeles, ángeles superlumínicos, manifiestan el liderazgo de Dios. Nos sugieren que los llamemos ángeles superlumínicos porque se ocupan de las zonas más amplias de la experiencia humana. Pertenecen a una familia diferente de los ángeles y hay muchos tipos distintos de ángeles superlumínicos en esta familia mayor. Algunos comandan a los espíritus planetarios, otros son responsables del reino animal y otros más cumplen tareas específicas al servicio de la humanidad. Ángeles acompañantes, son los más próximos a la humanidad, los que más se ocupan de los asuntos humanos manifestando la protección de Dios. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos diferentes, los que más conocemos son los ángeles guardianes o ángeles acompañantes, quienes se ocupan de nuestra evolución espiritual. Conforme entramos a una época de mayor luz y amor en el planeta, estos ángeles ya no necesitan ser nuestros guardianes, sino nuestros guías y compañeros entrañables hacia una conciencia cada vez mayor. Los ángeles nos dicen que aunque nos parezca que hay rangos jerárquicos, es apropiado visualizar todos estos órdenes en un gran círculo, que era lo que habíamos leído antes, ¿sí? En el que lo más alto y lo más bajo se dan la mano y el centro, obviamente, de la energía pura esta se va modificando en vibración y desde ese estado de luz pasa a la parte de la materia. Los 7 arcángeles son los representadores directos de Dios. Su nombre significa príncipe. Cada uno tiene una misión divina y sus poderes también están a cargo de los 7 grandes planetas, ya que son los arquetipos del universo. Los 7 arcángeles siguen en importancia a la Santísima Trinidad. Su poder es enorme, ya que son representantes directos de Dios. En otras culturas se los llama los constructores del orden universal, los arquitectos del universo, los 7 iluminados, etc. Sus reinos están definidos y cada uno tiene una misión diferente. Los arcángeles son una categoría de ángeles, forman parte de uno de los 9 coros de la jerarquía, son los siguientes en orden luego de los ángeles. La palabra arcángel tiene origen griego y significa ser superior, jefe, archimadria. En su adaptación romance toma la forma arqui, ¿sí? Arce y arcipestre, arcángel. Arcángel significa también príncipe, principal, ser superior o príncipe de los ángeles. Los 7 arcángeles serían los creadores de los mundos. Siguiendo órdenes de Dios, estos arcángeles son los encargados de cuidar el orden de los planetas, los que conforman su reino.
Los 7 grandes planetas están regidos por ellos. Se considera que los arcángeles son 7 en todas las religiones, pero sus nombres difieren según la religión. La Iglesia Católica reconoce solamente a los arcángeles que figuran en la Biblia: Miguel, Gabriel y Rafael. Cada arcángel tiene sus atributos según su papel en los relatos bíblicos. Nombre de los 7 arcángeles: Miguel. Es un luchador incansable que siempre se enfrenta al mal. Tiene a su servicio las huestes de ángeles celestiales, los que colaboran en el mantenimiento de la paz en la tierra. Gabriel fue el encargado de renunciar a María, que estaba esperando un hijo. Ayuda a las mujeres embarazadas, reúne a las personas distanciadas. Es el mensajero celestial. Rafael es quien protege a los enfermos, siempre está junto a quien está enfermo, mientras haya dolor, enfermedad. También protege a los matrimonios bendecidos y cuida la felicidad del hogar. Uriel es el encargado de las tierras y los templos de Dios, debe ayudar a las personas que atraviesan etapas duras, cuida su integridad y alivia la fatiga. Jofiel es un iluminado, estable y capaz de una gran claridad mental. Samuel apoya a las personas solitarias que sufren de carencias de amor y respeto, protege contra la envidia y elimina la amargura. Saquiel lleva el perdón a quienes cargan con penas espirituales, libera de las trabas que impiden realizarse en el amor. Los 4 arcángeles del sistema Ángel Reiki. ¿Sí? Arcángel Gabriel, el símbolo sería el Chokurei. Categoría de ángeles guías de color e identidad, sería el blanco. Lo que podemos pedirle: que nos facilite conocer el plan, la misión y el objetivo fundamental de nuestra vida. Son la guía para nuestra vida espiritual de crecimiento, superación y servicio. Nos ayuda a disciplinarnos y a poner orden en nuestra vida, para superar el desánimo y la pereza. Ayudan a organizar nuestro entorno y a conseguir casa, local u oficina. Nos orientan para superarnos en el estudio. Entonces el color es el blanco, ¿sí? Todas estas cositas le podemos pedir a Gabriel, ¿ok? Y es el Chokurei el que podemos usar, ¿sí? Con este arcángel. Otros dones: podemos invocarle para que coloque su manto de invisibilidad sobre nosotros cada vez que estemos en peligro y para protegernos del mal, la mentira o las fuerzas siniestras. Fue el manto de invisibilidad del arcángel San Gabriel el que protegió a la Virgen María, a San José y al niño Jesús cuando los soldados romanos le perseguían en su huida hacia Egipto. No pudieron verles, no los encontraron. El arcángel San Gabriel es el mensajero del Espíritu Santo. Fue él quien instruyó al profeta Daniel sobre la venida del Mesías. Y eso se ve en Daniel 9, 21, 27. Informó a Zacarías sobre el nacimiento de su hijo, a quien conocemos como Juan el Bautista, y de eso se habla en Lucas 1, 11, 20. Y fue el ángel que anunció a María que sería la madre del Hijo de Dios, y eso sigue ahí también en Lucas 1, 26, 37. Se le representa con un lirio en su mano derecha, símbolo de pureza. Sus privilegios le colocan a la altura del arcángel San Miguel. Es también el patrono de la oración ferviente. Quienes son presa de grandes sufrimientos físicos o morales deben invocarle muy especialmente. San Gabriel y los ángeles guías nos ayudarán a conocer cuál es nuestra vocación en la vida y a realizarla. Ellos nos apoyan para poder comprender el plan que tenemos, los objetivos que debemos cumplir en nuestra vida, y nos apoyan para encontrar el camino que debemos seguir para lograr nuestra realización. También nos ayudan a defender nuestro plan de vida contra lo que se oponga, como el desánimo, el desaliento, las burlas, la incomprensión propia y ajena y la falta de recursos indispensables. Obviamente, cuadernito y empezar a anotar todo lo que le podemos pedir a Gabriel, ¿no? Para ir acordándonos, no vamos a estar leyendo el manual todo el tiempo o viendo el video todo el tiempo para acordarme qué era lo que hacía cada uno. Después vos tranquilo te volvés a sentar y a empezar a anotar qué hace cada uno, ¿ok? Qué color utilizamos y demás, cuál es el símbolo, en fin. Nos ayudan a organizar nuestra vida para poder cumplir con las obligaciones diarias, a la vez que podemos trabajar hacia la consecución de metas cada vez más altas. Los ángeles guías te hablarán si persistes en escucharles. Una de las mejores maneras de aprovechar su ayuda es pedirle que nos den información mientras dormimos. Puede que ya lo estén haciendo. ¿No te ha sucedido que te acuestas pensando en un problema y al despertar te encuentras que ya tienes una solución?
o la vía para solucionar algo. Si te ha ocurrido esto, es muy posible que los ángeles custodios y los guías hayan estado en comunicación contigo. Cultivemos la costumbre de confiarles todas nuestras inquietudes, dediquémosles unos pocos minutos cada día. Puedes hacer una pequeña meditación donde puedas visualizar una luz blanca que te conforta, te ilumina y te llena. Yo en particular cuando estoy laburando, así que estoy grabando o haciendo manuales, no que estoy dictando cursos o atendiendo sí pongo, pero en realidad música directamente para lo que estoy atendiendo. Pero cuando estoy trabajando me pongo por ahí, viste, Metatron, me pongo el Arcángel Miguel, el Arcángel Rafael, un ratito, y es mi momento de conexión con ellos, a pesar de que yo sé de que no le estoy prestando atención y haciendo X cosas, es mi manera de conectarme un poquito con ellos cada vez que estoy trabajando. Así que obviamente laburo todos los días, pero a lo que voy, no estoy todos los días haciendo para todos en particular, sino que un día pongo uno, otro día pongo otro, y obviamente no se van a enojar conmigo porque no hago las meditaciones con cada uno todos los días, todo el tiempo. Entienden de que estoy trabajando y gracias a ellos también, ¿no?, que están permitiendo de que uno pueda hacer lo que le gusta y en este caso trabajar. Y nada, mi forma de entrar en conexión es escuchar un poquito de su música tranquila y empezar a relajarme y saber que me estoy conectando con ese arcángel. Para que se den una idea, les tiro un tip, esa es mi manera de conectarme con ellos. Decreto, recordar y repetir 3 veces. En conformidad con la voluntad del Altísimo, en armonía con el universo entero, de acuerdo con el plan original de servicio, de amor, de aprendizaje, de superación, de iluminación, para la plenitud de la misión elegida por mí, orientada y aceptada por nuestros guías y bendecida por el Padre, el amor del cielo con el amor de los ángeles, por el amor que es real, en el amor del Padre, somos uno con la voluntad eterna para el logro de la misión divina por la cual respiramos por primera vez. ¿Ok? Y lo repetimos 3 veces. En nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios Todopoderoso, te invocamos, amado Arcángel Gabriel, y pedimos tu orientación. Y le podemos poner ahí otras cositas más que nosotros querramos pedirle en particular. Pero esta sería una de las opciones que nosotros podemos invocar de esta manera al Arcángel Gabriel, ¿sí? Como digo siempre, libre albedrío. Esta es una orientación de cómo podemos pedirle. No es que sí o sí tengo que hacerlo así tal cual como nada es de manual, ¿no? Ya lo saben. Bien. Arcángel Rafael, el símbolo es el Seige Ki. Obviamente no hace falta que les diga para sintonizarte con esto tenés que ser Reikista Usui, ¿ok? Y tener el máster, que es donde se ven todos los símbolos. Si no sos Reikista Usui, no te preocupes. Tenés todos los niveles también de forma gratuita en el canal. Estudias primero y te sintonizas con Reiki Usui para después poder hacer Reiki Ángel nivel 1 y el nivel 2 obviamente también. ¿Se entiende? Pero hay que tener la maestría o el máster de Usui por el tema de los símbolos que obviamente tenemos que utilizar. ¿Ok? Bien. Entonces, Arcángel Rafael, la categoría son ángeles de la salud, color de identidad obviamente es el verde. Lo que podemos pedirle: salud física, mental, emocional y espiritual, curación de cuerpo y mente, visión espiritual para interpretar adecuadamente las enseñanzas del dolor y la enfermedad en beneficio de nuestro crecimiento, ayuda para hallar la armonía interna. Otros dones: es el compañero ideal para que todo nos salga bien en los viajes. San Rafael está vestido para viajar, ceñido con cinturón, tiene en la mano derecha un bastón con la forma de cetro, siempre preparado para el viaje y ceñido de verdad y castidad. El cetro simboliza el apoyo y el sostén y la seguridad que el arcángel aporta a todos aquellos que solicitan su ayuda y su asistencia en las necesidades. A los pies del arcángel aparece la imagen de un pez, representación del retrato bíblico en el cual ayuda al joven Tobías a encontrar alimento y remedio para su padre. Y eso lo podés leer en Tobías 5 y 6. El mejor medio para reconocer los buenos oficios del arcángel San Rafael está en la historia del viaje que el hijo del profeta Tobías realizó por encargo de su padre. El arcángel libera al joven de un pez que intentaba devorarlo y le indica que guarde el corazón, el hígado y la hiel para utilizarlos como medicinas. Luego utilizan el resto del pescado como alimento durante su viaje.
La enseñanza colocando el corazón del pescado sobre las brasas, el humo ahuyentará a los demonios que podrían atentar contra él, y que la hiel colocada sobre los ojos de su padre le devolverán la vista perdida. Posteriormente intercede para que el joven logre una alianza matrimonial afortunada, y luego le deja en casa de su padre Tobías rico y feliz. Lo que este ángel realizó de manera visible lo hacen cada uno de los ángeles de la guarda, en forma invisible, con cada uno de sus protegidos. Por esto el arcángel San Rafael debe ser invocado para que nos asista en todas nuestras enfermedades y contra los poderes del mal, también en casos de viajes. Es también patrono de confesores y penitentes. Quienes recurran a él tendrán siempre adecuada orientación espiritual. Él es el consolador de las dificultades presentes y nuestro socorro en las aflicciones. Allí donde Dios le envía penetran las resignaciones y la paciencia. Las personas cerca de las cuales permanece soportan todo, incluso situaciones muy desagradables. Quienes sufren deben recurrir al arcángel Rafael. Él cuidará de todos los males del cuerpo y el alma y les sacará de apuros. También se le conoce como el ángel de las ciencias de la curación. Un texto judío cuenta que él enseñó a Noé el poder curativo de las plantas, y otro texto habla de una curación a un hombre ciego. Se le reverencia como ángel que batía las aguas curativas en el estanque de Betesda. El libro de Enoc nos dice que sus responsabilidades incluyen la curación de las enfermedades y las heridas de los hombres. Rafael trabaja con los ángeles de la curación y con la Santísima Virgen María para la curación de las enfermedades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando se nos presente un problema de salud, debemos acudir con los profesionales indicados, médicos, oftalmólogos, geriatras, etc. Y luego poner los ángeles a trabajar. Se les pide que alejen cualquier energía negativa que esté causando la enfermedad. Luego podemos pedirles que se pongan en la cabeza de los profesionales de la medicina que hayamos elegido y que trabajen a través de ellos. Eso, por supuesto. Siempre decimos lo mismo, ¿no? A veces se hace como reiterativo, pero bueno, es necesario hacerlo. No es que uno, porque hace medicina alternativa, va a solamente atender con medicina alternativa. Siempre le estamos diciendo, fuiste al médico, hiciste esto, hiciste aquello. ¿Para qué Dios los puso también, no? A los médicos y demás profesionales, como psicólogos, en fin, a nuestro alcance, para que también podamos utilizarlos, ¿sí? Para beneficio, obviamente, de cada uno de los que necesitan la ayuda, por supuesto. Y esto es un complemento, todo es un complemento, todo está bien. Somos cuerpo, mente y alma, como decimos siempre, ¿no? Entonces, no es que quédate tranquilo, no vayas al médico, deja que te curo con el arcángel Rafael. Por supuesto que no. Siempre fuiste al médico, ¿por qué no vas al médico? Estaría bueno que te hagas un chequeo, haz esto, haz el otro. Nosotros los orientamos y los guiamos para que también acudan a los profesionales, porque cada uno tiene sus conocimientos y sus apreciaciones, y obviamente está copado trabajar en conjunto. Si todos los médicos entendieran también de que esto también suma y que aporta, todos nos sentiríamos muchísimo mejor. Sí, de hecho hay muchos médicos que estudian medicina china, conozco un montón de medicina china, medicina alternativa, estudian Reiki, hacen de todo hoy en día, médicos, psicólogos también, así que nada, se están abriendo un poco más a estas técnicas, y eso está muy lindo, está muy bueno. Por lo menos acá en Argentina ya se acepta el Reiki en los hospitales, no en todos, pero en la gran mayoría ya se pueden atender en los hospitales con Reiki también, así que... Y hace muchos años que se hace Reiki en el Hospital de Niños acá en Argentina, en el Garrahan, que no lo hacen los médicos, sino que son personas que se ponen a disposición de los chiquitos que están ahí en los hospitales, y nada, los médicos por suerte permiten de que estas personas vayan visitando las salas, y los padres que aceptan que les hagan un poquito de Reiki lo hacen.
Así que ya hace muchos años, pero muchos años de verdad, más de 10 años seguro. Conozco muchos que trabajan en el Garrahan de esta manera y nada, me parece algo maravilloso porque realmente ayudan muchísimo, no solo a los padres, sino que también a los chiquitos, obviamente, que son quienes los están pasando mal. Pero al estar ayudando a los chiquitos, también están ayudando a los padres con Reiki, que es algo maravilloso porque realmente los ayuda de verdad. Les da muchísima paz, que es lo que necesitan ante situaciones, ¿no? Que uno sabe cuando se enferma un chiquito lo mal que puede estar uno como padre, lo mal que está uno como ser humano. El solo hecho de saber que hay un chiquito que la está pasando mal, la verdad que nos hace mal. Imagínense si encima el chiquito, nada, el padre, la madre están muy mal. Entonces ayudan mucho con Reiki. Bien, vamos entonces. Invoquémosle todos los días pidiendo la curación. Se puede hacer una meditación, ejemplo ya descrito, visualizando una luz verde, por supuesto. Ponemos musiquita del arcángel Rafael en este caso. Podemos activar el código del arcángel Rafael, que es el código 29, el código sagrado. Si no sabes hacer códigos, tenés la clase también en YouTube. Activamos el código pidiendo obviamente qué es y para quién, qué estoy pidiendo. Ok, hacemos una oración, puedo poner la música, puedo tener un testigo. El otro día me preguntaban qué era un testigo. Les voy a mostrar, gente, denme un chiquitín. Yo podría hacerlo, por ejemplo, acá tenemos a José y acá está. Yo, por ejemplo, usaría a José, ¿no? En realidad usa a Benjamín, que ya muchos lo vieron cuando hago biomagnetismo. En la clase de bio muestra a Benjamín. Acá tenemos a José. Bueno, y de hecho José, fíjense que tiene imanes. ¿Ok? Porque acá estoy haciendo una sanación. Y si se fijan, para quien conoce medicina china, dolor de cabeza y muela. En puntos de acupuntura. Acupuntura etérica estoy haciéndoles acá. Dolor de cabeza, y tenemos otro imán en el occipucio, ok, y ahí también el punto de vaso gobernador 20. Esperen que le voy a sacar porque ya terminé de hacer esta sanación, ya no es necesaria, pues ya la persona por suerte se siente mejor. Entonces, si yo quisiera hacer sanación a distancia, podría utilizar un muñeco en representación. En este caso, como solamente hice acupuntura etérica, utilicé a José nada más, no es necesario cuerpo entero, pero supongamos que tuviera que hacer cuerpo entero porque hay un dolor, no sé, un problema en hígado. Podría trabajar con un muñeco y hacerle reiki al hígado del muñeco que no tiene hígado, pero a la zona donde se encontraría el hígado de la persona, sí. Y de hecho es muy efectivo, sí, es muy efectivo porque la energía como que la focalicé bien. ¿Cómo tengo que hacer? Con un imán en negativo es el negro, en el tercer ojo, ahora vos sos Pepe Argento, ahora vos sos Pepe Argento, ahora vos sos Pepe Argento. Hago todas las técnicas que quiera hacer, la técnica que más te guste la podés hacer. Lo vamos a dejar trabajar por el tiempo que mi ser superior me lo indique. Cuando haya terminado de trabajar con esta persona, en la parte más alta de la cabeza tengo que decir, ahora vos dejás de ser Pepe Argento, ahora vos dejás de ser Pepe Argento, ahora vos dejás de ser Pepe Argento, siempre con el lado negativo del imán, ¿ok? Bien, supongamos que no me acuerdo el nombre porque pasó muchos días y nada, no tuve que hacer otra sanación a distancia y me olvidé el nombre de a quién la había hecho. Ahora vos dejás de ser quien eras, ahora vos dejás de ser quien era, ahora vos dejás de ser quien era. El nombre de siempre que voy a activar, sí, obviamente lo tengo que saber, pero muchas veces pasa de que nos olvidamos el nombre de a quién le estaba haciendo algo. Entonces esa es la manera de usar testigos, ¿ok? Bien, entonces podría utilizar obviamente un testigo y hacerle la sanación a distancia, por supuesto que sí. Y esa sería la forma. Una de las tantas que hay muchas, ¿sí? Esa es la que por lo menos más utilizo yo porque es la que a mí me gusta hacer. Bien, entonces puedo hacerle Reiki a un testigo, puedo simplemente utilizarlo a distancia, después vamos a ver las técnicas que hay para trabajar, pero de la misma manera que uno normalmente haría sanación a distancia, ¿podría usarlo? Sí, por supuesto que sí. ¿Ok? Bien, el decreto que se repite 3 veces con la perfección del Padre manifestada en nuestro cuerpo, mente y alma, con la dirección del Padre fluyendo para curarnos y ayudarnos a crecer. Átomos, células, electrones de nuestro cuerpo, que la perfección del cielo se funda ahora en nosotros.
Por la soberana presencia y por el mayor Padre, Rafael Arcángel, alivia nuestro cuerpo, mente y espíritu, para que se vean vínculos de luz, que seamos la resurrección y la vida y la salud perfecta manifestada ahora. Preciosa oración para hacer, gente, y la repito 3 veces. Después tengo, por el amado, poderoso y victorioso nombre del Padre, Rafael Arcángel, limpia nuestro cuerpo, mente y espíritu para que nuestro corazón sea recipiente bendito de amor. ¿Okay? Y lo repito 3 veces. Arcángel Uriel, si es ángeles de la paz, color de la identidad es el anaranjado, morado y oro, ¿sí? Salpicado de rubí. Lo que podemos pedirle: paz interior, solución a problemas de ira y temores en general, tranquilidad de espíritu, renovación de esperanza, solución pacífica de conflictos personales, sociales, laborales o profesionales. Es el director de los ángeles proveedores, podemos pedirle por nuestras necesidades físicas y económicas. La Biblia no menciona al arcángel Uriel, pero sí se le cita en otros textos judíos y cristianos. En la tradición judía, el arcángel Uriel es denominado el que trae la luz a Israel. También se le conoce como uno de los ángeles del juicio final. Pueden llevar paz a algunos lugares turbulentos en el mundo y a tu hogar o lugar de trabajo, incluso a las mentes y espíritus afligidos y angustiados. Son los ángeles a quienes debemos invocar en caso de tristeza, angustia, sensación de soledad, depresión y ansiedad. También en casos de ira, rabias, disgustos, pleitos o peleas con personas que son importantes para nosotros. Son millones los ángeles de la paz y podrían aportarnos muchísima ayuda en los conflictos internos de cada país, incluso en los internacionales, pero para ello se requiere que les llamemos y les encarguemos misiones específicas y detalladas, que se le invoque constantemente y con confianza, devoción y amor crecientes. Si algunos líderes importantes en el mundo les invocaran y trabajaran con estos ángeles, ellos se convertirían en sus mejores ministros, embajadores y inmejorables intermediarios. En el hogar, en la familia y con nuestras relaciones, ellos trabajan con prontitud y eficacia. Suavizan los desacuerdos y nos ayudan a deshacernos de las fuentes de conflicto. Nos ayudarán a encontrar la raíz de nuestros problemas emocionales e intranquilidad del alma, dándonos fortaleza suficiente para desprendernos de viejas heridas y rencores acumulados. Nos apoyan para superar los comportamientos destructivos, los sentimientos de importancia, los miedos conscientes o inconscientes. Definitivamente nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, encontrando una gran fuente de bienestar espiritual. El decreto que vamos a dar y repetir 3 veces en nombre de la bien amada y poderosa presencia del Padre, manifestación de la paz infinita, que es suave lluvia de paz, que es renovación de esperanza en los corazones afligidos, que es comprensión donde quiera que haya oídos, que escuchen y corazones que abracen. Somos manifestación del pensamiento divino, somos un latido del amor de Dios, somos parte del poder interno del amor y la compasión infinitos. Somos parte de la llama del amor que lo sustenta todo, somos parte de la realización del amor, somos parte de la paz de Dios. Y acá vamos a repetir también 3 veces, amado Arcángel Uriel, que nuestros pensamientos y deseos, palabras, sentimientos y emociones, actitudes y acciones sean herramienta de la paz de Dios. Meditación para pedir por la paz. Con base en las instrucciones ya descritas anteriormente y en estado de tranquilidad y relajación, visualiza un halo de luz anaranjada o morada con dorado y rubí que te rodea. Visualiza esa luz partiendo desde tu corazón y extendiéndose ampliamente a tu alrededor. Que todas las cosas, tu hogar, tu barrio, tu ciudad, tu país y el mundo entero se van llenando, impregnando de esta luminosidad. Invoca desde lo más profundo de tu mente y de tu corazón al Arcángel Uriel y sus ángeles de la paz. Ellos vendrán prontamente en tu ayuda. En un intenso y profundo nivel de meditación podrías sentir el batir de sus alas. Y pídeles por tu paz interior, por la paz y la tranquilidad de tu familia, de los habitantes de tu ciudad, de tu país y del mundo entero. Puedes solicitarles de manera específica por algún conflicto en especial, bien tuyo, de un ser querido o de otras personas. Recuerda siempre visualizarte rodeado de luz naranja brillante. Muy lindo para hacer. Ejercicio con el Arcángel Uriel para tranquilizarnos.
Cuando tengas una preocupación, una angustia o te encuentres ansioso o inquieto, triste o con tendencia a la desesperación y a la depresión, puedes hacer este ejercicio, mediante el cual el arcángel Uriel y sus ángeles de la paz te ayudarán a tranquilizarte, a encontrar soluciones y paz interior. Prepárate como para meditar, pies descalzos, luz tenue, silencio, algo de incienso u otro aroma suave, música para relajación o meditación, y obviamente, ¿qué música vas a poner? La del arcángel Uriel. Relájate y concéntrate en tu respiración. Visualiza la luz naranja del arcángel Uriel partiendo desde tu corazón y rodeándote. Coloca tus manos sobre tu corazón y con las palmas hacia arriba, respira suave y calmadamente. Repite mental y suavemente: paz aquietante, aquietate. Repítelo muchas veces, tantas como tú quieras, siempre en múltiplos de 3 y visualizando la luz naranja brillante a tu alrededor y desde tu corazón. Respira profundamente. Al soltar el aire, deja que con él salgan tus preocupaciones o enojos y vayan a fundirse en la luz que te rodea. Observa cómo se disuelve al entrar en contacto con ella. Ahora inhala, siente cómo la luz entra profundamente en ti, reemplazando las cargas negativas de que te has desprendido. Repítelo varias veces. Cuando ya te sientas en calma y paz, retoma tu nivel de conciencia. Y obviamente esta técnica la puedo utilizar con otras personas, por supuesto que sí. Muchas veces llegan personas que están muy ansiosas, con muchas dudas, muchos problemas. Y nada, me ha pasado de que estaba a punto de no poder atender por la ansiedad que tenían. Sí, y nada, por las técnicas que uno a veces tiene que hacer, en este caso estoy hablando, ¿no?, de medicina china y demás, no podía atender en ese estado de estar tan alterado, de tanta ansiedad, porque obviamente no le iba a hacer bien. Entonces podés implementar estas técnicas, ¿sí? Mira, cerra los ojos, le bajo la luz, le pongo la música y le hago una meditación guiada con el arcángel Uriel, va como piña. Relajás hasta lo irrelajable, porque obviamente los hacemos trabajar, que empiece a bajar esa mente. Deja de pensar y de preocuparte con el mambo que venís, que necesito que estés tranquilo para que yo te pueda atender, ¿ok? Y esta es una de las maneras que realmente bajan a full, 20 millones de cambios, ¿sí? Así que no solamente para nosotros, usen las herramientas también para trabajar con nuestra gente querida, divina y bonita, que necesitan de nuestra ayuda, ¿ok? Arcángel Miguel, símbolo es el daicomio. Categoría ángeles de la protección. Obviamente no mostramos el símbolo del daicomio, de esto, de aquello, pues se supone que como Reiki Usui ya lo sabes hacer. Si no lo sabes hacer, recuerda que podés estudiarlo, tenés todas las posibilidades, tenés todas las herramientas en el canal para ser un profesional de la madre, ¿ok? Lo que podemos pedirle: protección contra peligros físicos, robos, accidentes, atracos, secuestros, etc. Ayuda y valor para superarnos a nosotros mismos, fortalecimiento de nuestra fe y voluntad. Esperen, me va a agarrar una tortícolilla. Entonces, protección contra las fuerzas de la oscuridad y todo tipo de maldad. El apoyo cuando nos sentimos solos, tristes o necesitamos apoyo espiritual. Dones espirituales, liberación de miedos y dudas sobre uno mismo, fortalecimiento de la fe y la buena voluntad, perfeccionamiento del alma. Tanto las escrituras judías como cristianas e islámicas reverencian al arcángel Miguel. Un genio. Lo pedimos, lo usamos muchísimo nosotros, hay muchas cosas, hay muchas técnicas del arcángel Miguel, muchas. Además hay un reiki del arcángel Miguel, que en algún momento lo prepararé, porque ni siquiera nunca lo di en forma presencial. De hecho, primero lo estudió mi hija Candela y ella hizo que yo conozca ese tipo de reiki, que nada, con los ángeles hasta en su momento yo no tenía, pero ni pensado estudiar, porque la verdad que no los tenía en mi mente como técnicas para estudiar. Y mi hija había ido a estudiar, no me acuerdo qué cosa, y se enganchó en este lugar y estudió un montón de cositas más, y una de ellas fue esto, que me asombró por los símbolos que tenía. Muy lindo. Capaz que ya lo conoces. Bien, la tradición mística le identifica como capitán de los ejércitos celestiales. Se apareció a Josué antes de la batalla de Jericó.
Fue también quien guió el pueblo de Israel a través del desierto y quien salvó a los niños hebreos del horno ardiente de Nabucodonosor. Miguel es conocido en la Cábala, el libro místico judío, como el defensor guerrero de la creación y vencedor en la batalla contra los ángeles rebeldes, que serían los demonios. La capacidad del arcángel Miguel y sus ángeles de la protección aumenta cuando les invocamos diariamente. Miles de testimonios nos cuentan de las muchas gracias recibidas de los ángeles del rayo o el fuego azul. Miguel está equipado con coraza y espada. Se le representa también con una lanza aniquilando a Satanás. Estos son símbolos. La lanza es la fuerza de Dios, de la que se sirve el arcángel para abatir al demonio. La coraza es la humildad, en donde vienen a apagarse los dardos encendidos del infierno y la maldad. La espada de doble filo es la palabra de Dios que confunde la mentira y disipa las dudas y el ego, de los que se sirve el orgullo y de Lucifer para intentar imitar a Dios, confundir y perder las almas. Los ángeles de su orden están equipados como él con coraza y espada. Estos asisten a los mártires, a los que tienen que sufrir persecución por sus creencias religiosas. San Miguel les envía para ayudar al ángel de la guarda de todos los perseguidos por su fe. Protección para viajes. Visualice la presencia del arcángel Miguel enfrente de su vehículo, a la izquierda, a la derecha, atrás, por encima y por debajo. Imagínese usted mismo llevando un casco y una coraza azul que impide que los peligros físicos alcancen su cuerpo o su mente. Mantenga esa imagen mental a lo largo de su viaje. La espada de luz azul puede ser invocada por cualquier persona para defenderse de fuerzas de la oscuridad y de todo tipo de maldad. Corta cualquier atadura de índole espiritual, astral o de magia primitiva. Visualizar un muro de luz azul alrededor de nuestras casas o lugares de trabajo les protege de cualquier circunstancia causada por la fuerza del mal. También se pueden invocar y visualizar esta protección para otras personas. Cuando vamos por una carretera podemos visualizar la luz azul alrededor de nuestro vehículo y también de los otros autos, pidiendo protección contra accidentes. Nuestro llamado puede ser multiplicado a través de otras personas y poner a trabajar a millones de ángeles. Obviamente tenemos miles de técnicas con el arcángel Miguel. La del muro, olvídate, siempre está ahí. En casa, en el trabajo, en la casa de mi hijo, en la casa de mi hija, ¿entiende? O sea, cuando nosotros visualizamos o pedimos, por ejemplo, la protección del muro, tengo que decir a dónde estoy instalando ese muro. En la casa de Pepe Juan, en tal y tal dirección. Pido que ese muro sea instalado y que perdure protegiendo a todos los que viven ahí dentro por un mes. No se puede dar máximo de un mes, damos un mes nada más. De protección porque hay que ir renovando. Ese sería lo ideal, lo podemos hacerlo por una semana si quisiéramos, ¿no? Como que esa energía esté potente, constante. Pero tengo que dar la dirección cuando es para otras casas, ¿ok? Si es para mi casa no tengo que dar la dirección porque obviamente abrí el canal acá y el arcángel Miguel me está viendo. O sea, ya sé, Patito, que estás ahí, no sea boluda, no diga la dirección. Ya sé dónde estás, ¿ok? Pero si es para otro, él no sabe a quién le estoy pidiendo. Entonces es importante ahí sí dar la dirección y a quién quiero proteger. Y en este caso siempre pedimos a todos los que viven ahí dentro, ¿no? Así como también cuando, por ejemplo, mandamos alguna esfera con el arcángel Rafael para sanación, pedimos obviamente, más ahora que estamos, ¿no?, con este tema de pandemia, de que proteja a todos los que viven ahí. Y la esfera pedimos que se active en tal y tal lugar. Damos la dirección para proteger, para sanar, bla, 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 para levantar el sistema inmunológico y todo lo que nosotros querramos, y mandamos símbolo, mandamos de todo en la chival o en la esfera angelical para todos los que conviven ahí, ¿ok? Bien, entonces, miles de técnicas, miles. Yo utilizo muchísimo en viajes y esas cosas a full. Me encanta trabajar con el arcángel Miguel, pero de hecho decimos arcángel Miguel arriba de mi arcángel Miguel, debajo de mi arcángel Miguel a la derecha, arcángel Miguel a mi izquierda, arcángel Miguel delante de mí o arcángel Miguel detrás de mí. Y visualizo como si hizo un círculo azul, nadie me ve, nadie me toca. O lo puedo hacer para otra persona. Si va a salir otra persona de viaje o nada, va a ir a trabajar.
y tengo miedo, algo por el estilo, porque algo me está diciendo que Arcángel Miguel delante de Pepe, Arcángel Miguel detrás de Pepe, y así empezamos, ¿no? Hacemos un par de veces, visualizamos cómo se protege y olvídate. Nadie lo ve, nadie lo toca, real. Bien, decreto, oración especial para invocar la ayuda y la protección del Arcángel Miguel. Debe repetirse 3 veces como mínimo y luego múltiplos de 3, obviamente. San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi izquierda, bueno, lo que yo les acababa de contar, no sabía que estaba acá en el manual. Ya ni me acuerdo qué dicen los manuales. Bien, San Miguel, mira, dentro de mí, esa partecita no estaba. Amado Miguel, ven a mí en una esfera protectora de luz aquí y ahora. Por eso digo, como después cada uno quiera decir, vos podés decirlo, obviamente. Y acá en este caso haces mención a una esfera. Tranquilamente te metan en la esfera. Como cuando hacemos la técnica de la esfera, como es la esfera de luz blanca. Hay una técnica que también, bueno, la esfera esa se usa para varias cositas, pero es muy parecida a esa técnica, así que si ya la viste. Oración o ejaculatoria para repetir rápidamente cuando lo queremos invocar. Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Como rapidito cuando la cosa premia. Cuando noto que estoy en peligro o alguien está en peligro y la cosa premia. Arcángeles que no pertenecen al sistema de Ángel Reiki. Arcángel Saquiel está fuera del sistema de Ángel Reiki. Categoría Ángeles de la Alegría y la Liberación, color de la identidad es violeta. Lo que podemos pedirle: liberación espiritual, psicológica, mental y emocional, disolución de recuerdos dolorosos, hallar la liberación y la armonía interna dentro de nosotros mismos, felicidad en nuestra vida, encontrando el perdón, el sentido de la justicia divina y la tolerancia, eliminar el pensamiento y los pensamientos, ¿sí? El pesimismo, perdón, y los pensamientos negativos o derrotistas, liberación y superación de nuestros limitantes para lograr la feliz realización de nuestro ser interno. Los recuerdos negativos pueden ser una de las cosas más difíciles de superar, afectan la forma en que nos relacionamos con otras personas y cómo pensamos de nosotros mismos. Estos recuerdos ni siquiera tienen que estar en nuestra mente consciente para constituirse en un limitante. Pueden estar bajo la superficie, pero siguen fluyendo en nuestra manera de ver y entender las cosas y en nuestro comportamiento y actitudes. Saquiel y los ángeles de la alegría y la liberación pueden ayudarnos con esos malos recuerdos. En la tradición judía, Saquiel se le conoce como el ángel de la benevolencia, la misericordia y la memoria. Él y sus ángeles pueden ayudarnos a usar la llama violeta, la llama de Dios, que vibra en la frecuencia más alta, para disolver los recuerdos que nos impiden desarrollar el máximo potencial humano y espiritual. La luz violeta nos proporciona libertad, alegría, realización, liberándonos de comportamientos limitantes. Puede ayudarnos a superar nuestras ideas de dolor, sufrimiento y todo aquello que nos limita en la búsqueda del mejoramiento de nuestra calidad de vida. Usualmente hemos utilizado mal la energía que nos viene del Padre, bloqueándola mediante pensamientos y sentimientos negativos. La mala energía nos oprime e impide que nos unamos a nuestro Padre. Invocando la luz violeta mediante los decretos del Arcángel Saquiel, podemos convertir la energía negativa en positiva. A esto se le llama transmutación. Como ha dicho Saquiel, toda esta energía aprisionada debe hallar libertad por el poder de la luz violeta. Al irradiar energía positiva te ves liberado, pudiendo entonces recibir más dones y bendiciones de los ángeles. La luz violeta puede ayudarnos a purificar el cuerpo de los residuos de drogas, agentes químicos y otros elementos que pueden perjudicar las funciones corporales. Entonces, obviamente, si alguien tengo que ayudar a alguien porque tiene adicciones, ¿quién va? ¿A quién le vamos a pedir? Y de hecho, cuando estamos haciendo estos pedidos y todas estas cositas y estas oraciones muy bonitas, música también que le corresponda al arcángel, porque estoy conectándome ¿con quién? Con el ser superior de la otra persona. ¿Va a percibir esto? Absolutamente sí. Así que pongan la musiquita porque eso está entrando en resonancia, en vibración. Me estoy conectando energéticamente con alguien para algo. Tengo que enviar esa vibración también, ¿ok? O sea, ayuda y suma a lo que yo estoy haciendo. No solo para mí, para relajarme a mí, sino que en realidad, porque yo utilizo, cuando yo estoy trabajando para el dolor de cabeza a distancia, yo estoy escuchando música para el dolor de cabeza y a mí no me duele.
pero yo me estoy conectando energéticamente con la otra persona. Y esa vibración, así como le estoy enviando esa vibración y energía de recuperación de su salud o de lo que esté pasando, ¿por qué no hacerlo también, obviamente? Sumarle un puntito más a la cosa, a la cuestión, y que también le llegue. ¿Se entiende? Así que empiecen a utilizar la musicoterapia, gente linda, que ya les expliqué cómo era. Bien, en estado de meditación, como ya se ha explicado, visualicemos la luz violeta saliendo desde el centro de nuestra cabeza, por la parte de encima o desde la coronilla. La luz nos rodea, brilla a nuestro alrededor, se proyecta hacia afuera y adelante y se torna en una hoguera grande. Podremos ver cómo los ángeles sacan de nuestro interior todo lo que pueda representar mala energía, preocupaciones, negativismo, inseguridad, pesimismo, falta de fe y muchas otras cargas emocionales. Luego las arrojan a esa hoguera de luz violeta en donde se disuelven y transmutan en energía positiva que hace cada vez más fuerte y brillante la luz que envuelve a nosotros y nos llena de energía positiva, confianza, fe, valor, positivismo y optimismo. ¿Y esta técnica la puedo utilizar con otros? Ni hablar. Musiquita suave, entro en meditación, visualiza esto, visualiza lo otro, hace así, ahora respira, no sé qué, pone esa cosa ahí adentro de la hoguera, fíjate cómo se transmuta. Guiamos a nuestros clientes para que también hagan estas cosas porque realmente funcionan. Creer o reventar cosa mandinga, pero funciona. Decreto, recordar, obviamente repetir 3 veces, por el amor y la voluntad generosa del Padre Eterno, somos ilimitado espíritu de luz, somos recepción de la gloria y del poder del Padre, somos percepción de la llama violeta que puede, por el poder del Altísimo, transmutar toda sustancia oscura en luz de pureza celestial, somos sentimiento de felicidad divina, somos libertad de la limitación, somos libertad del miedo, de la inquietud, o la preocupación, somos libertad divina en manifestación, somos manifestación de la felicidad de Dios. Por el amor y la voluntad generosa del Padre Eterno, somos una llama de liberación y felicidad divinas. Precioso para hacer y trabajar con el arcángel Zaquiel. Por otro lado, no sé si ya conocen técnicas con la llama violeta, pero la verdad es que se trabaja muchísimo. Todo lo que sea para transmutar, cambiar. Cambio esto por esto, hacemos un trueque. Mandamos ahí todo, mira, yo te doy esto todo, vos dame lo otro, ¿ok? Así que se usa muchísimo, hay muchas técnicas con la llama violeta, bueno, tenemos también técnicas con Kuan Yin de la llama violeta, hay muchas. Arcángel Jofiel, sí, está fuera del sistema de Ángel Reiki también, pero no por eso no lo vamos a ver, vamos a aprender y mucho. Color de identidad es el amarillo. Lo que podemos pedirle: sabiduría, conocimiento, iluminación, entendimiento, inspiración, visión interna clara, ayuda para los estudios. Vamos a full con el arcángel Jofiel para estudiar y aprender todas estas cosas. Él es el mayor apoyo para superar vicios, malos hábitos y apegos dañinos. Dones espirituales te ayuda a comunicarte con tu ser superior interno para eliminar orgullo y egoísmo que nos impiden proyectarnos y superarnos. Los ángeles a su cargo son los directores de las huestes angélicas que elaboran todas las funciones inteligentes en nuestro planeta. Asisten a la humanidad en el desarrollo de la inteligencia y la sabiduría. Son quienes se ocupan en iluminarnos con ideas que nos permitan superarnos y crecer, pero solo lo hacen para el bien, para nuestra realización, ante todo en el orden espiritual. Muchas de nuestras ideas son realmente inspiradas por el arcángel Jofiel y sus ángeles de la iluminación, quienes nos ponen en contacto con la luz de Dios, fuente de toda creatividad. Estos ángeles nos proporcionan grandes inspiraciones y descubrimientos y revelaciones que transforman nuestra vida y las enriquecen. Ellos nos ayudan a estar en contacto con nuestro ser superior interno e incluso asimilar información y entender e interpretar nuevos conocimientos y nuevas ideas. Su propósito primordial es reconectarnos de la ignorancia entendida como incapacidad para conocer de las cosas espirituales y de nuestra unión con Dios. Jofiel se encarga de sostener la conciencia de que en el logro de la iluminación está contenido todo lo que el hombre requiere para una vida plena y feliz. Cuando entramos en contacto con estos ángeles, ellos nos liberan de cualquier límite para unirnos con el ser superior interno, incluyendo las dudas y el temor, la falta de autoestima y las adicciones de todo tipo, como el tabaco y el alcohol. Incluso nos ayudan a aumentar nuestra capacidad mental y a utilizar un mayor porcentaje de nuestro cerebro. Entonces, para dejar de fumar, ¿a quién vamos a molestar también? No molestar porque no le molesta, pero
¿A quién le vamos a estar pidiendo? ¿Ok? Ustedes vayan anotando todos los tips, gente, porque podemos con esto hacer maravillas. Decreto: oh llama de luz brillante y luminosa, oh llama maravillosa que viene del Padre, ilumina cada célula de mi cerebro, por el Dios que es luz de sabiduría, fuente incesante de iluminación flamante. Amada presencia del Padre, ven a nosotros a través del rayo amarillo para que ilumines nuestra mente con tu infinita sabiduría. Amado Jofiel, envuélvenos en el manto de la iluminación para conocer el camino de la superación, en el servicio y el amor. Y acá vamos a repetir también: ángeles resplandecientes de alturas estelares, llenad mi cuerpo y mi mente de luz. Preciosa. Meditación para iluminación, sí, para la inspiración. Después de preparar adecuadamente el ambiente para meditar, luces bajas, música suave, silencio y relajamiento, invoca, con el decreto repetido un mínimo de 3 veces, la presencia del arcángel Jofiel y sus ángeles de la iluminación. Visualiza alrededor de tu cuerpo, dentro de ti, en tu corazón, y sobre tu cabeza una luz amarilla, dorada y brillante. Pídele al Creador para que los ángeles de la iluminación entren en ti y te proporcionen la inspiración, el entendimiento y la sabiduría que vas a necesitar. Visualiza cómo la luz amarilla va rodeándote y expandiéndose hasta 1 metro a tu alrededor. Bien. Visualiza cómo la luz amarilla va rodeándote y expandiéndose hasta 1 metro a tu alrededor. Impregna tu ser superior interno con esa luz y concéntrate en lo que quieres saber, entender o reconocer. Ahí me está volviendo la voz. Después de unos 15 minutos, agradece la ayuda de los ángeles, dale gracias al Padre por su generosidad y vuelve a tu estado de conciencia normal. Este tipo de meditación y la invocación constante a Jofiel y los ángeles de la iluminación es muy útil en tiempo de exámenes, para escribir, para entender, para atender entrevistas o cualquier actividad en la cual necesites exponer tus conocimientos. Y he terminado ahí con el arcángel Jofiel. Dios. Estoy grabando desde hoy, gente. Me tomo un día para YouTube y grabo uno atrás del otro hacia el hilo. Y me falta todavía el segundo nivel de este, que también es larguísimo. Ay, Dios. Bueno, sigamos. Arcángel Chamuel. Está fuera del sistema de Ángel Reiki también. La categoría son ángeles del amor. Color de identidad es el rosa o el rosado. Lo que podemos pedirle: llenar nuestro corazón y nuestras actitudes con amor, compasión, comprensión, tolerancia, respeto, perdón y misericordia. Disolver sentimientos egoístas, acabar con nuestros resentimientos, reconocer rencores y odios. Pidámosles autovaloración, autoestima y autorrespeto. Se le invoca para ayudar a encontrar empleo, para mejorar el que se tiene y para encontrar objetos extraviados. Otros dones: contra la malicia, la difamación y los malos entendidos, conseguir nuevas amistades y mejoramiento de relaciones interpersonales deficientes, ayuda a que las personas se lleven bien. Chamuel es el director de todos los ángeles rosa del amor divino que laboran en nuestro universo, animan al género humano a tomar conciencia de que el amor más grande que se debe tener es el amor por el propio ser interno. Al lograrlo, desaparecen todos los sufrimientos y depresiones causantes de tantas infelicidades y tanto conflicto interno. El amor puede ser suave y delicado o intenso, como son Chamuel y sus ángeles rosa. Pueden aparecer rodeados de capas de luz delicada para consolar a un niño, o se pueden poner su armadura para luchar contra la fuerza de la crueldad y del odio, causante de tantos problemas entre las familias y en todo tipo de relaciones. Los ángeles del amor nos ayudan a luchar contra las fuerzas del antiamor que ocasionan rencores y problemas psicológicos, tales como depresión, angustia, desánimo, desasosiego y hasta comportamientos compulsivos. Cuando sintamos las garras del odio y el rencor, cuando disminuya la autoestima o cuando nos sintamos impotentes ante las fuerzas negativas entre grupos de personas, hagamos el poderoso fiat, el arcángel Chamuel y a los ángeles de amor, repitiendo donde dice: marchaos fuerzas del antiamor 9 veces o más. Sí.
Los ángeles del amor también se ocupan de hacer que tu vida sea más fácil. El arcángel Chamuel asignará ángeles que te ayuden en tu vida diaria como si fuesen tus ayudantes personales. Puedes pedirles que hagan recados entre ángeles de la guarda que preparan para el éxito tus reuniones y proyectos especiales en beneficio de tus asociados, familia y relaciones. Son expertos en mejorar la comunicación entre las personas. Puedes pedirles que ayuden a tus familiares a que se entiendan entre sí y que te ayuden a ser más comprensivo para poder satisfacer necesidades de los demás. Así que si tus hijos se pelean o no te llevas bien con tu pareja, jefe o vecinos, o si te parece que no eres capaz de atraer el tipo de relaciones que deseas, añádeles a tu ritual diario algunas oraciones a los ángeles del amor. Verás cómo ellos te ayudarán a transformar tu manera de entenderte con las personas que están cerca de ti. Y el decreto. En el santo nombre y la presencia divina y amorosa del Padre pedimos fervientes y seguros el rayo de luz rosa del arcángel Chamuel, llenando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos y pensamientos, nuestros actos y palabras con amor, con paciencia, con tolerancia y comprensión, para honra y mayor gloria del Padre, para nuestro propio crecimiento e iluminación, para servir amorosamente a nuestros semejantes de manera perfecta en la gracia y de acuerdo con la armonía del universo. Y acá también para repetir 3 veces. En nombre de Dios Todopoderoso, en nombre del Arcángel Chamuel, marchaos fuerzas del antiamor, los ángeles buscadores. Existen ángeles de muchas clases para ayudarnos a buscar objetos perdidos, pero los ángeles del amor se buscan la manera especial de proporcionarnos bienestar y pueden ayudarnos a encontrar cosas perdidas como joyas, ropa, documentos, etc. Debemos invocar a los ángeles del amor, puede ser en estado de meditación, y les pides, ayúdame a encontrar que se me ha extraviado de repente, recordamos en dónde está o aparece un lugar en el cual ya habíamos buscado. O sea, le hacemos como un pedido al arcángel Chamuel para que nos ayude a encontrar, ¿ok? Acá tenemos algo para profundizar, cómo actúa el Reiki en el alma. El Reiki, como el resto de las terapias de origen oriental, contempla a la persona desde el punto de vista energético. El ser humano existe en diferentes niveles, físico, emocional, mental y espiritual, y el Reiki, la energía de vida, funciona en todos ellos. Sus beneficios pueden sintetizarse en 2 puntos claves: relaja y equilibra energéticamente, favoreciendo la tranquilidad y la claridad mental. En una sesión de Reiki, el terapeuta se relaja, armoniza su energía, su chi, con la energía del universo, que sería el Rei, y a través de una suave imposición de manos consigue que el paciente sintonice con esta última y equilibre así su propia energía, a nivel no solo físico, sino también emocional, mental y espiritual, logrando que el paciente se sienta más relajado tras una sesión. Los diferentes niveles del ser humano de los que hablamos antes están interrelacionados entre sí por unos centros de energía llamados chakras. Los traumas y las disfunciones, tanto físicas como psicológicas, se reflejan en ellos. Cuando recibimos un fuerte impacto emocional, el aura se desajusta, se separa literalmente del cuerpo y hace que nos sintamos fuera de lugar, descolocados. El reajuste energético que se lleva a cabo en una sesión de Reiki consigue devolver el aura a su eje y entonces volvemos a sentir que tenemos un lugar en el mundo. Todas las emociones se procesan en el aura. Un exceso, un defecto o un bloqueo en el flujo de energía repercute en cómo nos sentimos. Si el séptimo chakra, situado en el alto de la cabeza, está hiperactivo, tenemos menos capacidad de concentración. Por el contrario, si está bloqueado, nos sentimos deprimidos, separados del resto del universo. Cuando estamos preocupados por algo o no hacemos más que dar vueltas a la cabeza, una nube oscura bloquea nuestro sexto chakra situado en el entrecejo. En el quinto chakra, situado en la garganta, se quedan literalmente estancadas las emociones no manifestadas, las palabras no dichas. El cuarto chakra, ubicado en el corazón, refleja nuestros sentimientos más profundos: amor, alegría, comprensión. Es también una puerta
al mundo espiritual cuando rompemos nuestra conexión con nuestro mundo interior. No solo nos privamos de sentir esas emociones, sino que nos aislamos. El mundo es ya un sitio hostil en el que no encontramos nuestro hogar. Una de las mayores satisfacciones que encuentro en mi trabajo como sanador es ver cómo cuando generalmente tras pocas sesiones la persona restablece esa conexión espiritual y ya no ve las cosas como antes. Adquiere más confianza, más tranquilidad, brilla en una forma más intensa. El tercer chakra en el plexo solar refleja, entre otras cosas, la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Si el chakra está hiperactivo, pero no procesa la energía, nos sentimos confusos, no sabemos qué pensar sobre nosotros mismos, tenemos ansiedad. El segundo chakra, que se encuentra en el abdomen, para mí refleja sobre todo el poder personal. Yo soy, yo valgo. Cuando no fluye mucha energía a través de él, nos sentimos inferiores, creemos que los demás valen más que nosotros. Por último, el chakra al final de la columna vertebral nos conecta con la tierra, nos da un sentimiento de ser alguien, de pertenecer a algo, de tener raíces. Sin embargo, cuando canaliza poca energía nos sentimos desorientados, no sabemos dónde estamos ni quiénes somos. El impacto en las personas de las alteraciones energéticas que acabamos de apuntar depende de la duración e intensidad del trauma que las causaron. Una discusión con un ser querido, por ejemplo, nos descoloca el aura. Si todo vuelve a su cauce, en unos días nuestro cuerpo energético recupera la normalidad. Pero si la situación perdura o el impacto en nosotros ha sido demasiado grande, el desajuste de la energía se hace crónico y nuestro malestar se va agravando con el tiempo. A través del Reiki se pueden corregir estos problemas. La persona se siente más fluida, siente que la intranquilidad, que la opresión en el pecho que tenía ha desaparecido y se atreve a plantearse cuestiones personales o de su relación con los demás, que antes no se atrevía, pues ya no existen los bloqueos energéticos que la paralizaban. Posiciones en las manos en el autotratamiento de Reiki, seguramente ya lo debes saber, pero hacemos un pequeño repaso por las dudas. Las manos deben estar en forma de cuenco, tal como se muestra en la imagen, con los dedos juntos y medias dobladas. Las piernas medias dobladas, las manos tipo en cuenco, como cuando tomamos agua con las manos. Se ponen así con el fin de que no se escape la energía. Posición gallo. Con las manos unidas en posición gallo a la altura del pecho, como se muestra en la imagen, invocamos el Gokai, el método secreto de invitar las bendiciones, la medicina espiritual de muchas enfermedades. Por hoy solamente sin ira, sin preocupaciones. Haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente, por la mañana y por la noche, con las manos unidas en plegaria. Piensa esto en tu mente. Canta esto con tu boca, el método de Usui Reiki para cambiar tu mente y cuerpo para mejorar, para mejor. El fundador Mikao Usui, por supuesto. Luego decimos, invoco a la energía Reiki y a los 4 arcángeles Gabriel, Rafael, Uriel y Miguel, así también a los ángeles que están a su mando, para que me asistan a sanar en todos los niveles de mi ser, en esta autosanación. Luego deben practicar la técnica, obviamente, de Kenjoku Ojo, que se explica acá. Estas son las posiciones, así empezamos. ¿Ok? Después se impondrán las manos siempre en forma de cuenco en las zonas que se indican en la imagen de arriba, por supuesto. Las manos deben permanecer sobre cada chakra solo 3 minutos. El primero, activo mi tercer ojo para ver de forma objetiva. Abro mi chakra corona para que pueda reconocer mi destino, mi verdad y pueda percibir la vida de forma objetiva. El segundo, equilibro mis hemisferios con la intención de activar el hemisferio derecho para conectar con otras dimensiones y mi parte emocional. El tercero, abro mi chakra garganta para que pueda expresar mi verdad. El cuarto, mi inconsciente para que sea consciente de él en la terapia. Nos desequilibramos o enfermamos porque somos inconscientes. El 5, abro mi chakra corona para que recuerde mi destino, mi verdad. El sexto, abro mi chakra corazón para que la verdad la exprese desde el amor, para que me acepte tal como soy y acepte la vida tal como es.
El 7º abro mi plexo solar para que mi ser pueda encontrar mi lugar en el mundo y expresarse. El 8 abro mi chakra sexual para que viva desde la alegría y la creatividad, para que transmita la alegría de ser. El 9 abro mi chakra raíz para que plasme mi sentido aquí en la tierra. 10 abro mis chakras de las rodillas porque acepto que hay un poder superior al individuo para que realice mi poder desde la humildad. Y el 11 activo mis chakras de los pies para anclarme en la tierra. Ese es el significado, ¿sí?, de estas posiciones. Lo voy a leer, no voy a estar haciendo esto y estar leyendo lo que voy a hacer, es obvio, ¿no? Ya lo voy a interiorizar, por eso lo leo varias veces y después empiezo a hacer la práctica, ¿ok? Bien. Al finalizar las posiciones se vuelven a colocar las manos en posición gallo a la altura del pecho y se agradece a la energía Reiki y a los seres de luz que nos asistieron en esta autosanación. Y de esta manera concluimos con el autotratamiento. No es necesario que cada vez que realicen las imposiciones reciten las afirmaciones, tal vez las primeras veces como para grabarlas en la mente, pero luego solo deben imponer las manos sobre los chakras y enviar la energía. Yo se los enseño de esta manera para que obviamente aprendan qué beneficios tiene el envío de energía a cada chakra, pero esto es mucho más amplio y más adelante ampliaremos obviamente este tema. Algunos tips para la canalización de energía en el autotratamiento. Muchos de ustedes al poner sus manos en posición gallo, recitar el Gokai y las invocaciones sentirán que estas se calientan. Ese calor que se siente es la misma energía Reiki. Ahora les enseñaré una manera muy sencilla para potenciar la energía, la cual sentirán con más intensidad. Este es el método que yo utilizo para canalizar energía con más facilidad. Visualiza un rayo de luz blanca, cristalina y muy brillante que viene desde el centro del mismo universo y que penetra por el chakra coronario. Inspira profundamente y ve cómo ese rayo de luz blanca desciende por tu espina dorsal hasta el chakra del corazón. Exhala y al hacerlo lleva esa energía hacia tus hombros. Pásala por tus brazos y llévala hasta tus manos. Y de tus manos pasarán a tu cuerpo. Recuerda que tus manos siempre deben estar en forma de cuenco. Esta es una forma muy sencilla de canalizar y percibir la energía cuando trabajamos con ella. Espero que estos tips obviamente les sirvan de ayuda. Hay personas que las ponen como muy rectas las manos y está perfecto, está bien. No hay problema si se sienten cómodos con esa posición de mano. No es que, acuérdense que nada de manual, ¿no? Tampoco me voy a poner a hacer Reiki así, tampoco la pavada, pero las posiciones nada, cada uno como se sienta cómodo, tiene que estar relajado, no puede estar así tenso, ¿no? Relax. El Gokai, los principios de Reiki. El método secreto de invitar bendiciones, maravillosa medicina para el cuerpo y el alma. Solo por hoy dejo de enfadarme, dejo de preocuparme, soy agradecido y humilde, trabajo con dedicación y perseverancia, soy amable con los demás. En la mañana y en la noche unes tus manos para orar, piensa en esto con tu mente y anótalo y entónalo en voz alta para el mejoramiento del cuerpo y el alma. Así como dice Mikao Usui, dejó su legado, de que esta sería la mejor manera de empezar a trabajar el Gokai, que al fin y al cabo es un beneficio para nosotros, ni más ni menos, ¿ok? Pero también lo puede hacer en silencio. Hay muchas veces que por ahí uno lo quiere hacer acostado porque nada, se nos hizo tarde y lo puede hacer, sí, por supuesto que sí, no se va a enojar porque lo haga mentalmente, obvio que no. Pero estaría bueno pensar en estos principios. Cuando nos levantamos ya hay otra energía y cuando nos acostamos estamos otra vez relajándonos y cambio mi energía por completo otra vez. Hay muchas versiones de los principios de Reiki que fueron adoptados por Mikao Usui, posiblemente los preceptos del emperador Meiji u otros sistemas comunes de preceptos éticos. De hecho vimos, ¿no?, en Reiki Aikido que el canalizador, ¿no?, generó también otros preceptos, obviamente no de Reiki Usui, sino de Reiki Aikido, que la verdad que están muy lindos. Es una forma de volver a conectarnos con nuestra esencia, por decirlo de alguna manera.
El doctor Usui alentó a la gente a leer la poesía de este emperador regularmente. Hay muchas traducciones e interpretaciones de los principios. Esta sería la versión de la traducción hecha por el maestro Frank Arjava. Peter es muy buena, ya que, como podrán ver, la palabra no está ausente. El método Gokai. El método secreto de invitar a las bendiciones, medicina espiritual en muchas enfermedades. Por hoy, solamente sin ira, no dice no. Sin ira, sin preocupaciones, haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente por la mañana y por la noche, con las manos unidas obviamente en plegaria, como habíamos dicho antes, pero se saca como la palabra no. Tratan, ¿no? Cada uno dice como quiere. Por eso dice, hay variaciones, cada uno hace lo que quiere. Creo que esto aún se puede mejorar. Tomemos, por ejemplo, el principio de solo por hoy no me preocupo, variante de Takata, y decimos según Arjava, solo por hoy sin preocupación. No tener cambio del no por el sin. Si aplicamos esto a todos los principios, diríamos, solo por hoy estoy plácido, estoy feliz, estoy tranquilo. Solo por hoy me ocupo, actúo, realizo. Solo por hoy trabajo con honradez y aprecio, trabajo duro. Solo por hoy soy amable con toda la gente, con todo lo existente, bondadoso con los demás. Honro a mis padres mayores y maestros. Solo por hoy agradezco las abundantes bendiciones de la vida. Soy agradecido. Aquí están las afirmaciones de Usui Sensei en forma fonética japonesa. Apenas se pronuncian las vocales en minúsculas. O sea, como que baja el tono. Estas dos líneas son el título, ¿sí? el Shofuku no Ijiho, método secreto de adivinar las bendiciones, de invitar las bendiciones. Hombre, Byono-Yaku Rei sería medicina espiritual de muchas enfermedades. Estas son las afirmaciones reales. O sea, así es como se transmitía en su momento. Bueno, después obviamente todo se tiene que traducir para nosotros. Así que sería Kyodake Wai, ¿sí? Okoruna Nashinpai Su. Miren cómo les enseño japonés, no jodamos. Acá vamos a aprender de todo. Hoy solamente sin cólera, sin preocupación. Kayashite Nariwai o Hagame, haz tu trabajo con aprecio. Itonishin Tesu Setsu Ni, sea amable con la gente. Las instrucciones, ¿sí? Asayugas Yoshite Kokoro Ninenji Kuchi Nitona E. Mañana y noche pon tus manos en oración y recita estas palabras. Shin Kaizen Usui Reiki Ryojo. Usui el método espiritual para mejorar mente y cuerpo. Mikao Usui Choso, autor Mikao Usui la firma. Les enseñé japonés, ¿ok? No pidan el certificado de japonés, por favor. Meditación para equilibrar los chakras. Miren qué belleza esta foto. Esta meditación tiene el propósito de ayudarte a elevar tus energías antes de tomar la iniciación para equilibrar y despejar bloqueos en los centros energéticos o chakras. Puedes ajustarla de acuerdo a tus necesidades. Relaja todo tu cuerpo. Toma 7 respiraciones profundas y suaves. Siente el aire, cómo se mueve a través de tus pulmones y por todo tu cuerpo. Con cada respiración visualízate como un árbol firmemente enraizado en la tierra. En cada inspiración, inspira la energía de la tierra, la energía que sostiene todas las cosas vivas. Ahora concéntrate en el primer chakra que se encuentra en la base de tu espina, chakra raíz. Visualiza la energía de la sagrada tierra subiendo por este chakra. Imagina el chakra como una rueda de color rojo profundo que empieza a girar en sentido horario. Si prefieres, puedes visualizarlo como si fuera una flor que está floreciendo. Y ahora ve cómo este chakra se llena con la hermosa energía de la sagrada tierra. Ahora deja que la energía de la tierra se mueva más hacia arriba, al segundo chakra, el chakra sexual, el cual está justo arriba del hueso púbico. Visualiza como una radiante luz color naranja que está absorbiendo la energía y cómo comienza a girar o a florecer. Sigue al siguiente chakra, el plexo solar. Llena esta área con una hermosa energía y visualiza el chakra que comienza a girar o comienza a florecer con el más hermoso y radiante amarillo. Ahora sigue el siguiente chakra y deja que la energía llene el chakra del corazón. Visualiza el chakra que comienza a girar, a florecer al más puro verde tierra que puedes concebir.
Concéntrate en la energía por unos minutos, siente el amor y cómo el chakra es revitalizado. Cuando estés listo, sube al chakra de la garganta y visualiza cómo comienza a girar o a florecer en el más puro azul celeste, como el color del océano en un día de verano. Siente el placer de esta revitalización del chakra. Deja que la energía de la tierra suba al chakra del tercer ojo. Siente cómo la energía revitaliza este chakra, visualiza cómo comienza a girar o a florecer el más profundo color azul lavanda. Finalmente, deje que la energía de la sagrada tierra suba hasta el chakra de la corona. Siente la sensación del hormigueo y visualiza el chakra girar o florecer en los colores púrpura y violeta. Y ahora visualiza la más pura luz blanca que proviene desde el universo. Tú eres uno con la energía del universo, tu ambiente y tú mismo. Visualiza la energía universal bajando a través de tus chakras, intensificando sus colores. Concéntrate en la energía, siente la luz amorosa y la energía revitalizadora. Ahora estás resonando a niveles elevados de pura luz. Llama a los ángeles, pídeles que ellos estén cerca tuyo y se unan a ti en esta meditación. Pídeles que compartan su pura luz sanadora contigo. Haz una afirmación positiva y visualizando esta energía y sintiéndola como cae sobre ti, bañándote, limpiándote, sanándote y llenándote. Ahora por unos momentos concéntrate en esta energía. Cuando estés listo, agradece a los ángeles por compartir su amor y luz contigo. Envíales en cambio puro amor. Suavemente cierra tus chakras de la corona y la raíz, sellando la energía pura angélica. Haz esto suavizando estos chakras como suavemente disminuyen sus giros y sellan la energía. O como los pétalos de la flor se cierran sellando esta hermosa energía. Visualiza todos los chakras uno por uno gradualmente que estén regresando a su estado original de brillo. Toma 3 respiraciones revitalizantes antes de regresar suavemente a la habitación. Preciosa meditación, por supuesto, ¿no? Y acá tenemos todos los chakras. ¿Sí? Si quieres trabajar íntegramente con Reiki, es básicamente necesario adquirir un conocimiento profundo de los chakras. Los chakras ya son mencionados en la antigua literatura en sánscrito y este término llegó al mundo occidental por intermedio del Tantra Yoga. La palabra chakra significa rueda, volante, círculo. En las imágenes de meditación, los yogis representan los chakras como flores de loto. A cada chakra se le atribuyen diferentes cantidades de pétalos. La cantidad de pétalos asciende desde el chakra de la raíz, representado por una flor de loto de 4 pétalos, hasta el mandala o chakra de la corona, como una flor de loto con 1000 pétalos. En algunas descripciones, el chakra también es llamado Padma, flor de loto. La cantidad de pétalos da una breve información acerca del aumento de la frecuencia de oscilación energética del chakra. Los chakras son centros de energía, de materia liviana en nuestro cuerpo a través de los cuales estamos especialmente dispuestos a absorber Reiki. Nuestro cuerpo consta de 7 chakras principales. Los distintos chakras están unidos por una corriente común de energía. Los videntes pueden ver los chakras como círculos de diferentes colores que van girando. La visión de estos colores es algo individual y subjetivo. Los colores reconocidos por mí corresponden a los colores del espectro del arco iris y los voy clasificando al describir los distintos chakras. Los chakras son el espejo de nuestra alma. Todas las experiencias buenas o malas que hemos obtenido en el transcurso de nuestra vida influyen sobre la conducta de los chakras. Las vivencias, experiencias negativas producen bloqueos que interfieren en la circulación de la energía. De acuerdo con su predisposición, el ser humano reacciona ante un entorno en forma agresiva o introvertida. Cada chakra tiene una clasificación espiritual y una física. Allí donde se lastiman nuestros sentimientos, no tardan en aparecer las dolencias físicas y de esta forma se cierra el círculo. Así como cada chakra pertenece a una zona emocional definida, los trastornos en esta zona pueden transformarse en molestias en los órganos, partes del cuerpo y procesos de metabolismo correspondientes. Con frecuencia, un chakra está bloqueado de tal forma que el ser humano se siente impotente, sin energía y carente de estímulos para la acción. Como casi ningún otro método de tratamiento, Reiki nos ofrece la posibilidad de disolver estos bloqueos. A través de los chakras se introduce la energía positiva dada por el Reiki y la energía negativa sale. Cuando aplico Reiki siento en mis manos la corriente de energía.
Por la intensidad de la energía que fluye, reconozco los trastornos en los chakras. Cuanto más energía fluye, tanto más obstruido está el chakra. No es posible aplicar una sobredosis de Reiki. Obvio que no. El cuerpo únicamente acepta la cantidad de esta energía vital positiva que necesita o que en este momento está dispuesta a elaborar. Este tratamiento abre chakras, libera bloqueos e influye positivamente sobre eventuales síntomas de enfermedad. Lo que nosotros decimos normalmente hasta dejar de sentir esa energía que dejó de fluir, quiere decir que el cuerpo, listo, ya está, me cerró la ventanita del amor y olvídate, no, acá no entra más nada, ya gracias por lo que me diste, pero la verdad que podés pasar al siguiente si querés, porque la verdad que acá no necesitamos más. Dejamos de sentir esa energía que deja de fluir. Hay algunos que por ahí pueden estar empezando y no sentir nada. No te preocupes porque a mí me pasó. Yo decía, no, yo estoy haciendo las cosas mal. Algo mal debo estar haciendo seguro. Que sentí que frío, calor, hormigueo, que se te duermen las manos. Anda al médico, hacete ver porque te está cortando la circulación. Algo te está afectando la circulación. Todo es práctica, gente linda. ¿Podemos tener sensaciones? Sí, muchísimas. O al principio ninguna. Pero con el tiempo estas sensaciones se van sintiendo, ¿ok? La circulación de energía que une los chakras entre sí y a su vez con los órganos permite tratar cada enfermedad a través de su correspondiente chakra. La persona tratada puede presentar fuertes reacciones emocionales, por ejemplo, un llanto liberador, después se sienten tranquilos y relajados, sienten un enorme deseo de hablar sobre las sensaciones vividas y muchas veces descubren una intensa sensación de felicidad no vivida en mucho tiempo. Los procesos de sanación impulsados por Reiki pueden ser complementados con otros métodos terapéuticos. Según mis experiencias, se consiguieron muy buenos resultados con las terapias con colores, con aceites aromáticos, con música, con piedras preciosas y con las flores de Bach. En realidad, con cualquier técnica, Reiki no tiene contraindicaciones. Literal, no tiene contraindicaciones, así como tampoco no tiene efectos secundarios. Puede existir la cura de crisis, sí, la cura de crisis, pero la cura de crisis va más por el lado de la parte emocional. No hay cura de crisis física en el organismo donde me puede llegar a agarrar vómitos, esas cosas no suceden con Reiki. ¿Se entiende? Si sucede eso es, o combiné otra técnica donde quizás puede ser biomagnetismo, que sabemos que va a haber una cura de crisis seguro, y porque estoy reorganizando el organismo ya más desde la parte física, ¿se entiende? Pero con Reiki no hay efectos secundarios, así que así como tampoco voy a tener sensaciones desagradables más que quizás liberación emocional, ni más ni menos. Entonces, son centros de energía que se localizan en el cuerpo etérico, aparecen como vórtices de materia sutil que están en actividad en todo momento a pesar de que no tengamos conciencia de ellos. Son varios los centros energéticos en nuestro cuerpo, pero hay 7 chakras principales, cada uno tiene su glándula u órgano, mantra, color, planeta, etc. De hecho ya vimos chakras nosotros, chakras secundarios, chakras miles vimos ya. Cada chakra funciona de manera particular y recibe una corriente de energía que transmite al cuerpo físico. Un desequilibrio en ellos perturbaría el sistema glandular y al sistema nervioso al que se relaciona. Estos pueden ser estimulados por ciertas prácticas psicocorporales. Los chakras principales son los que ya hablamos antes, ¿sí? El coxígeo, el prostático, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal y coronal. Chakra Muladhara se encuentra en el coxis y se relaciona con las glándulas sexuales. Se representa como un loto de 4 pétalos en cuyo interior hay un cuadrado amarillo. Su mantra es S o S. Su sílaba es LAM. Su color es el rojo y el planeta regente es Saturno. Representa los cimientos de nuestro proceso espiritual. En él se encuentran los nadis, Ida y Pingala, cuya unión conforma un triángulo invertido al iniciar con el triángulo de transmutación de las energías creadoras. Dicha energía asciende por el canal central Yuyuma. Esta energía es la que se conoce con el nombre de Kundalini. Está representado por un rectángulo que simboliza la emanación de los 4 elementos, tierra, agua, fuego, aire. Este chakra otorga el dominio sobre el mundo físico. Svadhisthana está relacionado con el hueso sacro, regula el aparato reproductor masculino y femenino, la vejiga y la uretra. Se representa por un loto de 6 pétalos con un círculo y una media luna de color naranja. Su mantra es M o su sílaba es VAM.
su color es el naranja y el planeta regente es Júpiter, regula todo lo concerniente a las sensaciones sexuales y procreación. Es el centro de la creatividad en todos los niveles. Manipura se ubica a la altura del ombligo, en el plexo solar. Se representa por un loto de 10 pétalos con un triángulo rojo invertido, ¿sí? Su mantra es U, su sílaba es Ram, su color es el amarillo y el planeta regente es Marte. Es el centro del poder y la voluntad, estimula la digestión ya que rige los órganos que componen el aparato digestivo, ¿ok? O sea, se ubica a la altura del ombligo hasta el plexo solar, obviamente, porque después está el chakra del plexo, obvio. Acá tenemos a Anahata ubicado en el plexo cardíaco, en el cardias, se corresponde con el timo, está representado por un loto de 10 o 12 pétalos con estrella de 6 puntas, color verde oscuro, su mantra es O, su sílaba es Yam, su color es el verde y el planeta es Venus, es el vínculo activo entre el alma y el corazón, estimula el autoconocimiento, regula el sistema circulatorio, corazón, vasos sanguíneos. Este chakra despierta la capacidad de irradiar alegría y la capacidad de curación a través de la imposición de las manos. Vishuddha, ubicada en la base del cuello, corresponde a la glándula tiroides, está representado por un loto de 16 pétalos con un círculo y una media luna. Su mantra es E, su sílaba es Ham, su color es el blanco azulado y su planeta es Mercurio. Estimula la capacidad de recibir comunicación de los planos superiores de conciencia. Controla el sistema respiratorio y sus órganos. El Ajna, ubicado en el entrecejo, corresponde a la glándula hipófisis, está representado por un loto de 2 pétalos relacionado con los nadis y de Pingala con un círculo blanco. Su mantra es I, su color es el anil, está regido por el sol y la luna, es el centro de la visión interior y la clarividencia. Y el Sahasrara, colocado en la coronilla, corresponde a la glándula pineal, es el loto de los 1000 pétalos, es el conocimiento intuitivo de la conciencia, su mantra es Aum. Su color es el blanco o violeta y es el último centro de transformación de la energía. Es el centro que puede recibir la voluntad divina de la luz interior, estimula la sed de sabiduría para aprender de los niveles superiores. Técnica japonesa de Reiki, el Kenjoku-ho, técnica del baño seco. Significado que Kenjoku o baño seco es un barrido de energía o barrido del aura, Ho es técnica. Usos: para eliminar cualquier energía o pensamiento inarmónico adquirido en una sesión de Reiki durante el día, para desconectarse de gente, cosas, pensamientos, emociones, sentimientos, situaciones, energía, etc. Se aconseja antes de empezar una aplicación para armonizar. Para armonizarse después de una sesión sirve para desconectarnos del receptor y eliminar toda energía. Si te duele la cabeza cuando terminaste de hacer Reiki o alguna sesión de otra técnica, hacete el baño seco, te puedo asegurar que se te va en 5 minutos. ¿Cómo sería la técnica? Esperen que me corro un chiquitín para atrás. Tengo que hacer en mis brazos, ¿sí? 3 veces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cruzado, ¿sí? Y 1, 2, 3. Cierro a contrarreloj y eso que yo estuve haciendo, visualizo que un círculo violeta, transmuto. Querer o reventar cosas mandingas, en menos de 5 minutos se te va el dolor de cabeza. Eso nos pasa muchas veces cuando atendemos mucho y quizás estaban como muy power o quizás yo estaba baja de energía también, puede pasar de que yo esté cansada. Entonces me puede terminar, la mina hablando a distancia, perdón. Entonces me puede pasar de terminar muy cansada y con dolor de cabeza. Si pasa eso, hacete la técnica del baño seco, visualizo círculo violeta 3 veces en cada brazo, 3 cruzado y cierro contra el reloj, ¿ok? Y eso que estoy visualizando en un círculo violeta. Desarrollo después de gallo, quedarse de pie con los pies asentados en el suelo, el cuerpo relajado y las piernas ligeramente dobladas y separadas. Llevar la mano derecha al hombro izquierdo, la palma, bueno, todo lo que te acabo de explicar, todo lo mismo, ni más ni menos, ¿ok? Gallo Meizó significa 2 manos unidas en oración. Esta manera de poner las manos se conoce también como Mahali Mudra y es un gesto
que refuerza el recogimiento y proporciona equilibrio, calma y paz. Además, activa y armoniza la coordinación de ambos hemisferios. Los mudras, posiciones simbólicas de manos, ojos, cuerpos, son gestos que se usan con fines curativos desde hace milenios. Los usos nos ayuda a serenar la mente y a centrarnos antes de aplicar Reiki. Es una buena manera de empezar el día. El maestro Usui instaba a sus alumnos a usar esta técnica por la mañana y por la noche mientras se repetían los 5 principios, el Gokai. Esta sería la posición gallo. Se aconseja realizar esta técnica por la mañana y por la noche tal como lo enseñaba Usui, o bien cualquier momento que tengamos libre. El tiempo aproximado será de entre unos 15 a 30 minutos al principio. Nos sentamos o nos ponemos de pie con la espalda recta para que la energía fluya mejor. ¿Por qué siempre decimos espalda recta? Porque tenemos que alinear los chakras. Tenemos que alinear los patitos. Si no está alineado nuestros chakras, la energía no fluye, ¿ok? Por eso yo no puedo estar así. Paramos bien. Posición recta, relajado. Tampoco voy a estar así durito, no estoy hecho soldado. Relajo y de hecho tiene que haber como un pequeño espacio. Apenas, porque esta es otra técnica. Esta es otra. Y de hecho después hay otras técnicas que son más abiertas. Bien, cerramos los ojos y nos relajamos respirando profundamente. Mantener las manos relajadas pero juntas frente al pecho o la garganta. A menudo a modo de oración. Para no distraernos es aconsejable poner atención en el punto de donde se encuentran los dedos medios. Al centrarnos en estos dedos, estamos activando la intuición del sexto chakra. Si ponemos las manos a la altura del pecho, estamos desarrollando el chakra corazón, mientras que si las ponemos a la altura de la garganta, estamos trabajando la comunicación del quinto chakra. Cuando estamos relajados, reflexionar sobre los 5 principios, no se irrite, no se preocupe, exprese su agradecimiento, sea honesto y laborioso en su trabajo, sea amable con los demás. El ciclo de purificación de los 21 días. Muchos estudiantes de Reiki vienen a la clase muy preocupados acerca de la posibilidad de autodesintoxicación severa después del alineamiento porque ellos han oído acerca de un ciclo de 21 días de purificación. Encuentro que tales reacciones pueden ser raras como virtualmente inexistentes para la mayor parte de la gente que afino que sintonizo. He oído que este ciclo no fue mencionado específicamente por Usui Sensei, pero se fundamenta en algunos sistemas metafísicos occidentales. Es más exacto decir que cuando usted es sintonizado, su curación personal comienza inmediatamente. Esto aparece a veces como síntomas de la liberación física o emocional, tal como un exceso de gases, diarrea o mal humor. Esto se ha llamado desintoxicación. La mayoría de las personas no tienen efectos notables de esta clase. Algunas personas pueden informar de un largo procesamiento emocional hasta 3 semanas o 21 días después de un alineamiento y tener el informe de algunas personas con inusuales sueños vívidos apenas después del alineamiento. Cualquier tratamiento o alineamiento de Reiki que tomen alientan a beber gran cantidad de agua, obviamente. Esto a menudo reduce o elimina cualquier cantidad de síntomas de desintoxicación. Todos deben ser informados que en algunos casos la liberación de toxinas o reorganizaciones energéticas o físicas causará que ellos se sientan peor por un tiempo pequeño antes de sentirse mejor. Algunas personas pueden sentirse algo incómodas cuando tienen condiciones crónicas, físicas, emocionales o mentales. Se olvidan porque ellos no están acostumbrados a sentirse bien. Cualquiera que tiene una reacción de desintoxicación debe ser alentado a autosanarse con Reiki. Cualquier severo malestar o de continuar excepcionalmente debe ser remitido a un médico profesional apropiado porque no pueden tener todas las mismas reacciones al alineamiento. Obvio que no. A veces las reacciones normales, acontecimientos que ocurren y las emociones que surgen durante el periodo apenas después de ser hecho el alineamiento son atribuidas a la desintoxicación cuando ellos quizás sean simplemente una expresión real y conocimientos más libres de los sentimientos que sí pueden ser un efecto del alineamiento. Los ciclos limpiadores o un periodo de cambio o desintoxicación y de la integración de las energías o transformaciones no son exclusivos de Reiki, pero pueden ocurrir durante algún cambio mayor en prácticas de vida espiritual o aún como parte de la reacción normal a acontecimientos en su vida diaria, tal como ajustándose a un trabajo nuevo.
Muchas tradiciones espirituales diferentes, así como también algunos psicólogos, enseñan que toman generalmente cerca de 2 semanas o 30 días para hacer cambios verdaderos que perduren en la conducta. Muchos alineamientos de otros sistemas mencionan también un ciclo semejante de días mientras una energía a la otra transforma y se integran completamente. Algunos enseñan que los primeros 7 días se enfocan en asuntos de desarrollo personal, físico y emocional. La segunda semana enfoca más en asuntos de relaciones y comunidad de integración mental. La última semana se enfoca en la transformación y ajuste divino o espiritual. El ciclo afecta el cuerpo. Cuando la sesión o alineamiento finalizan, este ciclo comienza. Algunos de los cambios y las percepciones aprendidas por esta vía pueden tomar más tiempo en manifestarse completamente o para integrarse, pero los primeros 21 días es considerada una parte muy importante en este proceso por muchos. Los síntomas atribuidos a la desintoxicación pueden incluir exceso de gases, resfriados y los columpios emocionales del humor. Sin embargo, normalmente estos no son raros y severos cuando ellos ocurren. Yo pienso verdaderamente que el concepto del periodo de 21 días puede venir de fuentes no japonesas. Quizás nosotros podríamos decir simplemente que obstáculos y karma pueden surgir cuando usted hace cambios positivos. En fin, ¿a qué se refiere esto? Hay algunos que te dicen que cuando empiezan a sintonizarse, ¿no?, con Reiki Usui, normalmente pasa los 21 días de limpieza. Eso se hace solo con Reiki Usui. No nos piden que en cada sintonización después nosotros estemos haciendo 21 días de limpieza, pues estamos más que limpios ya. Y más por estar haciendo Reiki, ¿no? En realidad, y ni siquiera por estar haciendo Reiki. Se supone que si nosotros actuamos bien, en concordancia con la energía universal, estamos limpios. Yo puedo ser reikista y ser horrible como persona y como ser humano. Puede pasar. No digo que conozca alguno, pero puede pasar. Entonces no es que porque yo haga reiki estoy libre de culpa y cargo. Para nada. O sea, puedo ser reikista y ser la peor persona del mundo que me haya topado. ¿Se entiende? Entonces, siempre y cuando yo accione bien, voy a estar en concordancia con el universo, ¿sí? Iba a decir y limpiando los obstáculos, nada, porque estaba grabando Ganesha hace un rato. Se me estaban confundiendo los cursos. Pero es más de lo mismo, o sea, nosotros tenemos que estar en concordancia con lo que estamos estudiando, con lo que estamos trabajando, con lo que decidimos vivir. Esto es una forma de vida. Esto es una forma de vida, es una elección de vida. Uno decide vivir de esta manera. Eso no quiere decir que no haya lo que ya dije antes, personas que solamente le importan, ¿no?, la parte material, que las hay. Personas también que por ahí se sintonizan sistemas que te cobran cosas que vos decís, dale, estamos hablando de energética para el bien mayor. Y vos pretendés que yo te pague más de lo que cobro por mes. No jodas. Eso ya no estamos hablando de espiritualismo, ni estamos hablando de concordancia con el universo. El universo no tiene espacio, no tiene lugar, no tiene plata. A mí Dios no me pide o algún maestro no me pide plata por mes, ni que pague una mensualidad para andar pidiéndole cosas. Hay que vivir, es real. Pero también hay que entender en la realidad en la que se vive. ¿Ok? Así como me pasa muchas veces de que estudio ciertas cosas, por ahí compro, yo también estudio mucho online, donde dicen, este manual no puede ser reproducido. Miren, les voy a contar de uno que me llamó mucho la atención. No recuerdo cuál era el curso de Reiki que estaba estudiando, que decía que no podía reproducir este manual, ¿sí?, que debía cobrar mínimo $20, que no lo podía reproducir en forma gratuita, el cual voy a hacer. No me importa, porque voy a tener la ira, ¿de qué era? La ira legal y de los maestros, o de Dios, una de esas. Yo, ira, por hacerlo gratis, o por cobrar menos de $20, vamos, me pinte cobrarlo $18, voy a tener la ira de Dios o de los maestros, puedo tener la ira legal. Pero la ira de Dios y de los maestros, eso me pareció algo aberrante. Así que dije, ira legal, vamos a ver. Vení, decime que estoy incumpliendo tan mal como para venir a decirme. O sea,
olvídate, y la ira de Dios voy a tener por estar transmitiendo algo que se supone que es para el bien mayor, que otras personas lo van a usar para ayudar a sanar a otros o a uno mismo. Por eso Dios me va a castigar, voy a tener la ira porque cobré menos de $20, déjate de joder. Hay de todo, gente linda, ¿ok? Así que hay algunos que dicen que existen los 21 días de limpieza, que puede pasar. No siempre es limpieza física, sino que también puede ser cuando se está limpiando el camino. Personas que se tienen que alejar de nuestra vida porque no nos están haciendo bien para nuestra evolución. Y uno dice, ay, ¿por qué? Cuando pasa el tiempo y uno empieza a entender todas estas cosas y dices, wow, qué bueno que lo sacaron de acá porque la verdad no podía avanzar. Ahora me siento mejor, ahora estoy mejor. También está esa limpieza, no siempre es física. Crisis de sanación, en términos médicos una crisis de sanación o reacción, Alzheimer, es una condición médica que puede ocurrir cuando uno escoge un camino de curación. Una crisis ocurre cuando las células liberan la basura metabólica demasiado rápidamente en el sistema y los órganos no pueden eliminar esta basura lo bastante rápido. La basura metabólica es entonces reciclada muchas veces en el cuerpo. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza de incluso sutil o severo, el dolor náuseas, fatigas, fiebre, malestares estomacales, erupciones de la piel y otras condiciones. Eso cuando nosotros nos podemos llegar a sintonizar. Pero realmente si nosotros venimos bien por el buen camino, haciendo las cosas como corresponden, con criterio, con amor al prójimo, con intenciones reales de ayudar, reales, por más que esté cobrando, pero si solo me lo tomo como un trabajo, y cuando me esté sintonizando, la verdad que todas esas emociones y pensamientos que yo vengo guardando, ¿sí? Cada vez que me vaya a sintonizar voy a tener efecto secundario, cura de crisis, sí, la voy a tener, porque por algún lado, para que entre algo nuevo, tiene que salir lo viejo, ¿no? Ahora, si yo mantengo ese tubo limpito de energía, hermoso y divino, ¿sí? Eso no quiere decir que cada tanto no se me peguen boludeces en mi tubo, porque obviamente soy un ser humano y me las puedo llegar a mandar, por supuesto que sí. Pero si trato de volver al camino, volver al tubo para que esté el tubo limpito, bonito y lleno de luz blanca, cada vez que yo pida una sintonización, entra por un tubo, hablando de tubo. Pero si mi tubo está tapadito porque yo simplemente estoy pensando en, hoy tengo que trabajar otra vez, bueno, vení que te hago reiki. Me conecto todo y trato de pasar, capaz que nada, soy un buen canal de energía y ayudo a la persona, pero yo me estoy guardando karma, yo me estoy guardando basurita, porque estoy renegando de mi trabajo. Por eso primero me concentro, me tranquilizo, me hago primero a mí si me siento mal o no atiendo, para que eso no me genere un karma, ¿sí? No me genere esas manchitas en el tubo y después cada vez mi tubo se ve más oscuro. ¿Ok? Y que después me quiera sintonizar y que me pasen cositas que me voy a empezar a sentir mal, dolor de cabeza, vómitos, ¿se entiende? Mantengan el tubito limpio y no hagan boludeces, ¿ok? Cada uno igual trabaja y estudia y hace lo que quiere, obvio. Yo simplemente soy un medio de comunicación creo, para tratar de transmitirles siempre lo mejor. Obviamente nunca les voy a decir algo que, o por lo menos no está en mi intención, y si lo hago algún día les pido disculpas, pero nunca voy a intentar de que hagan algo que les haga mal o que sea para el mal de alguien. Jamás va a ser mi intención porque no es mi manera de ser. Como dije antes, es un estilo de vida, uno decide cómo quiere trabajar, uno decide cómo quiere enseñar, uno decide cómo quiere atender. Y ahí veremos cómo está mi tubo cuando me quiera sintonizar. Obvio, después aguántate la jodete por boluda. Hiciste todo esto y bueno, hay que limpiar. Para que entre algo nuevo hay que limpiar. Cuando vamos a iniciar a alguien en un sistema o incluso cuando vamos a dar terapia energética, debemos de asegurarnos que los pacientes o los alumnos conocen lo que es una crisis de sanación y que incluso que no podrán descartar que se presente una. Es importante que ellos puedan prepararse mentalmente para esto antes de dar un paso tan importante. Obviamente siempre le estamos diciendo a nuestros clientes, a nuestros alumnos, ¿no?, de que pueden llegar a tener un dolor de cabeza y explicarle que es una cura de crisis. Normalmente cuando estamos atendiendo a un paciente, ¿se da la cura de crisis? La verdad es que no.
Haciendo Reiki raras veces se puede llegar a dar. Tiene que estar ese tubo de luz de mi cliente, pero detonado. Negro azabache tiene que estar, olvídate. Si no, normalmente nada, no, como hacemos transmutación, limpiamos, no hacemos el Beyoncé, hacemos de todo un poco, evitamos todas estas cositas que pueden llegar a pasarle a mi cliente, porque tomamos la precaución con otras técnicas de que esto trate de no suceder. Pero no podemos hacer estas técnicas cuando estamos sintonizando a alguien, ¿se entiende? Ahí en ese caso, como vos te estás sintonizando, vos te tenés que hacer cargo de tu tubo de luz. El cliente de esto no conoce, por ende no sabe de que esto no hay que hacerlo para no tapar ese hermoso tubo de luz, que debería de estar limpito para que sus chakras estén bien equilibrados. Como el cliente de esto desconoce, ¿se entiende? Nosotros después podemos decir, mirá, no te enojes tanto por esto porque ves que te perjudicás vos. Y ahí le estamos diciendo, o sea, mirá, vamos a tratar de mantener los chakras equilibrados. Si me puedo hablarle los chakras no me va a entender, pero sí puedo guiarlo para, mirá, podrías hacer esta técnica, podrías hacer lo otro, te recomiendo esto, tomaste estas flores de Bach. Y lo estamos guiando a que mantenga ese tubo de luz limpio. Lo que pasa es que no me lo puedo poner a explicar y a darle un curso de tubo limpio, ¿ok? Pero con otras técnicas vamos a intentar de que mi cliente que desconoce de todo esto esté lo más limpio posible. Ahora, ¿puedo hacer esto con un maestro de Reiki porque va a tomarse una sintonización? Ni en pedo, no puedo limpiar el tubo de luz de todo el mundo. Para nada, no existe posibilidad de que pueda limpiar el tubo de luz, porque esa persona decidió sintonizarse con esa energía para usarla, ¿no? Perfecto. Hacete cargo de limpiar tu tubo de luz. Acá en casa limpias vos. Nadie va a venir a limpiar nada. ¿Ok? Porque tu casa vos la estás conociendo y vos estás abriendo las puertas a esta energía para que esto ingrese. Mi cliente no sabe ni qué es Reiki, solo sabe de que viene y le hace bien. Punto. Entonces por eso está permitido de que nosotros dentro de ese tubo podamos ponerle, ¿no?, la lavandina, le podemos poner esto, aquello para ir limpiando un poquito. Porque mi cliente no sabe cómo se limpia ese tubo de luz, pero un reikista sí. Atento, y por eso pasa en las sintonizaciones. ¿Ok? Entonces, es habitual que en los días siguientes, entonces, de una sesión terapéutica o una iniciación, puedan tener sensaciones de náusea, irritabilidad, bla, bla, bla. O sea, esto es lo que llamamos efecto radical. ¿Ok? Las sensaciones o síntomas pueden variar de persona a persona y pueden ser tan leves como una pequeña molestia o tan desgastantes como un resfrío que no se cura con medicamentos. La liberación de cuestiones estancadas o de toxinas físicas o energéticas se lleva a cabo por medio de 5 vías principales: la piel, colon, orina, sistema respiratorio, emociones. Los síntomas mentales, emocionales que podemos experimentar durante una crisis de sanación son ira, tristeza, rencor, miedo, odio, ansiedad, pereza. Los síntomas físicos que podemos experimentar durante una cura de sanación son sudoración excesiva, deseo de orinar o defecar frecuentemente, sarpullidos, vómitos, náuseas, síntomas de resfriado, gripe, dolor de garganta, afonía, debilidad o agotamiento físico, sueño, dolores de garganta, dolor de cabeza, fiebre alta y dolores del pasado. Ante este aparente agravamiento solemos preguntarnos, pero si el Reiki es amor, ¿por qué yo tengo estos síntomas? Una simple explicación sería: cuando hay basura en tu casa, la acumulas en un cuarto. ¿La acumulas en un cuarto o la sacas afuera para que el recolector de residuos se la lleve? Así de simple. Todo aquello que ya no nos sirve, que ya cumplió su ciclo, aquello que nos está limitando, bloqueando y que no deja fluir la energía en nuestras vidas, todo eso tiene que salir. Hay que sacarlo, limpiarlo y liberarlo con amor y compasión. El efecto radical no es exclusivo de Reiki, sino que se puede manifestar ante cualquier herramienta, como le decía, con biomagnetismo. En realidad puede pasar con cualquier cosa. Con biomagnetismo más se da por ahí porque atacamos la parte física, real, física, muy física. Acá atacamos, pero de forma más sutil. Y hacemos otras técnicas para que esto no suceda tanto. Entonces, al utilizar otras técnicas, como primero el cepillado del aura, ¿sí? Puedo hacer poner los cuencos con sal, hacer Reiki Vija también.
o puedo hacer Reiki de los 4 elementos para ir transmutando. Entonces le voy sacando todas las cositas, ¿no?, a mi cliente, y me están quedando ahí en todas las cosas que yo vengo haciendo. Invocando al arcángel de acá, haciendo la oración de allá. Mi cliente no sabe qué es todo lo que yo estoy haciendo, pero estoy haciendo miles. Entonces quizás pueda evitar, y es mucho más factible que evite la cura de crisis en mi cliente, pero no lo puedo hacer en un alumno. No me voy a poner a gastar todo mi detergente y toda mi lavandina en limpiar los tubos de luz de mis alumnos. No puedo invadirles la casa, porque solo me pidieron una sintonización. Ahora mi cliente me está pidiendo que lo ayude, ese cliente me está pidiendo ayuda. Mi alumno me está pidiendo simplemente que le enseñe y que lo sintonice. Cortita y al pie, ¿ok? Esa es la diferencia. Bien. Decretos y las liberaciones implican una crisis de sanación en la que el efecto radical puede hacerse presente. La sanación implica crisis porque los patrones de conducta, de pensamiento, de emociones llevan tiempo arraigados en nosotros. Les dimos espacio, les alimentamos con miedo, ira, soberbia, etc. Les hemos cuidado protegiéndoles a través de nuestras reacciones, de nuestras manifestaciones, inclusive llegando a sentirnos cómodos viviendo con ellos. Así que seguramente será difícil quitarlos de allí. Ellos no desean irse, pues están muy a gusto minándonos el pensamiento, alienando nuestras emociones, mostrando su poder a través de nuestras acciones, en una palabra, controlándonos. Al querer sanar estos patrones, ellos generan una lucha interna, crisis a veces muy profunda y muy duras. Durante las células, si estamos atentos y abiertos y si hemos comprendido que son parte de nuestro proceso de sanación, avanzaremos en nuestro camino hacia la luz, comenzando a verlo todo de otra manera y abriendo nuestra conciencia. El regreso de patrones que considerábamos superados nada tiene que ver con estar atrayéndolos, sino con estar sanándolos. Durante una crisis de sanación, reflotan viejas cuestiones, no por ley de atracción para que no sientas culpas o pienses que estás atrayendo esto, sino de recalificación de la energía. ¿Ok? Maneras de suavizar los síntomas en una cura de sanación: respirar correctamente, realizar varias respiraciones profundas, oxigenar la sangre y el cuerpo, facilita el rápido tránsito de las toxinas hacia su vía de eliminación. Cepillado, este método estimula el sistema linfático y el sistema inmunológico, activa la circulación y deshace células muertas de la piel. Cepille tu piel seca yendo hacia arriba, rumbo a tu corazón. Cepilla tus piernas, brazos, abdomen y espalda si puedes también. Técnica para darle a los alumnos y que ya estás sabiendo si te llega a pasar esto, nada, todo bien, cepillate. Hidratación. El método más fácil y más importante de desintoxicación es la hidratación. Nuestros cuerpos necesitan agua, ellos son agua, y este flujo vivificante puede limpiar las toxinas del sistema digestivo, así como de todos los órganos y células dentro del cuerpo. Tomar agua fresca debería ser la primera cosa que hiciéramos por la mañana, pues es un gran modo de barrer con las toxinas que se han acumulado durante la noche. Pero no nos detengamos allí, el agua debería de ser bebida a lo largo del día para mantener nuestro cuerpo funcionando de manera eficiente. Si tienes sed, es que has esperado demasiado. Mantén agua cerca de ti en cualquier momento y permanece hidratado para lograr una salud óptima. Agua media tibia, en realidad se toma, no agua fría, ¿ok? Eso para que sepan. Acá me trajeron agua, que me escucharon tosiendo hace un rato. Bien. Sudar. Uno de los métodos más naturales del cuerpo para remover toxinas es sudar. Usado en conjunción con otros métodos como tomar agua con limón o jugos, el sudar abundantemente puede ayudar con la desintoxicación. Hacer ejercicio, tomar baños de sauna son dos formas grandiosas de sudar las toxinas hacia afuera. Además, el consumir niacina o vitamina B3 puede ser una de las mejores combinaciones para la sudoración. Puede ser que te sientas incómodo, pero la niacina trabajará junto con la sudoración, rompiendo las células grasas y dejando escapar las toxinas que éstas contienen. Cuando las toxinas son liberadas, estas son expulsadas del cuerpo por medio del sudor, la orina o el aparato excretor. No tomes esto sin haber consultado a tu médico, por favor.
Cambia tu dieta. Inclusive días antes de que pueda presentarse la crisis de sanación, es conveniente alterar tu dieta. Despréndete de la cafeína y de productos alimenticios procesados. Esto puede reducir la presencia de dolores de cabeza y otro síndrome de abstinencia. A no ser que ayunes, ya sea con jugo de limón o jugo de frutas. Puede ser que necesites comer más para aligerar alguno de tus síntomas. Recuerda, sin embargo, incluir alimentos desintoxicantes tales como fruta fresca, verduras frondosas, verdes y semillas. El cilantro, el perejil, la alfalfa y las algas azules verdes, chorela, son 3 productos químicos sumamente poderosos y controladores de los metales pesados en la sangre. Las verduras verdes oscuras hierbas alcalinizan y purifican la sangre, haciendo más fácil para el cuerpo el librarse de desechos, suavizando los síntomas de la crisis de sanación. Además de estas sugerencias, examina la curación herbaria. El té de jengibre puede, por ejemplo, calmar molestias estomacales, mientras que el romero puede ayudar contra los dolores de cabeza. En este caso, si hicieras un té de romero, no te haces un té puro de romero, apenita un par de hojitas de romero, 2, 3 no más. Y el jengibre no se toma después de las 7 de la tarde porque te genera insomnio, ¿ok? Eso para que sepas. Hoy en día hay un té negro con jengibre y otras hierbas, por lo menos acá en Argentina, ¿no? La Virginia creo que es la marca, así que pueden tomar ese también. Mucho descanso, dormir, causa que tu cuerpo entre en un estado de limpieza y regeneración. Sin el sueño apropiado y suficiente, los órganos de desintoxicación no se recargarán de energía completamente para funcionar en niveles óptimos. Intenta dormir de 7 a 9 horas por la noche en un ambiente oscuro y silencioso para resultados óptimos. Cuando estás desintoxicándote, tienes que asegurarte de tener mucho reposo y de no realizar esfuerzos excesivos. Como tu cuerpo se está adaptando al cambio, no es el tiempo adecuado para correr por todas partes. Comprometiéndote en muchas actividades o manteniendo tu nivel de estrés alto. Tómate tiempo para limpiar tu mente mientras limpias tu cuerpo, procura dormir bastante y utiliza la meditación u otras técnicas de relajación. Es muy importante que una vez iniciado el proceso de sanación no lo dejemos si sentimos esa crisis de sanación, ya que de lo contrario lo que sucedería es que ese estado de enfermedad se vería alterado de forma negativa para nosotros. Es beneficioso si somos constantes ante estos cambios y síntomas, pues las sesiones los aliviarán y eliminarán. Seamos felices y agradecidos de vivir cada crisis de sanación que se presente en nuestras vidas, porque son fuente de sabiduría y manifestación del amor infinito de Dios. Reiki y la crisis de sanación. Las crisis de sanación se aplica tanto a lo experimentado en tratamientos como al periodo de purificación después de un curso o de un tratamiento de Reiki. Exactamente, ¿qué es un proceso de purificación? Ocurre cuando el cuerpo intenta liberarse de toxinas. Es un proceso natural, puede activarse debido a un cambio de dieta, un tratamiento de Reiki, un curso de Reiki o incluso una liberación de bloqueos emocionales. Puede haber bloqueos también, ojo. Por ahí uno, por más que sea reikista, quiere decir que no, sí, tenemos muchos, olvídense. Pero ya les digo, en otros casos puede pasar que nada, y ahí no podemos hacer nada. Con los alumnos no vamos a hacer nada. Y si tenemos bloqueo, bueno, a limpiarlo se ha dicho, ¿ok? No hay de otra. Básicamente hay 5 órganos principales de eliminación que tu cuerpo usará para eliminar toxinas. La piel, a medida que tu cuerpo elimina toxinas, podemos notar un incremento en la sudoración, pero no pasa nada. Lo peor que puedes hacer es usar un desodorante, porque así estás evitando que tu piel ejerza una función natural. Si te molesta de verdad, usa un desodorante natural que puedes comprar en una tienda de productos naturales, aunque menos frecuente puede ocurrir que aparezca un sarpullido o granos en la piel. Un alumno comentó que sufrió un sarpullido desde la base del cuello hasta el sacro como consecuencia de un curso de Reiki. Duró 3 días, después afirmó sentirse mejor que nunca. Liberó y limpió su tubito, su casita. El colon. Puede ser que notes un incremento en la frecuencia de evacuaciones, ir al baño. Un ejemplo,
Espectacular de esto fue uno de mis alumnos que después de un curso de Reiki afirmó haber ido al servicio 24, al servicio 24 veces en 48 horas. Es importante comentar que no fue diarrea, que podría tener consecuencias graves a nivel de deshidratación. Estos síntomas, como los anteriores, son positivos. Es una manera natural que el cuerpo tiene de eliminar materia orgánica tóxica acumulada en el colon. También se puede notar un cambio en el color, olor y consistencia de las heces. La orina, la función de los riñones es de regular la cantidad de ciertos ingredientes en la sangre. Lo que encuentra en exceso se eliminará y será conducido a la vejiga para su eliminación a través de la orina. Por ejemplo, el exceso de agua, hormonas, sal, anticuerpos. Si tu cuerpo está luchando contra una infección, enzimas, vitaminas, minerales y cientos de otros productos serán eliminados. Tu orina contiene los excesos de tu sangre. Si llevas una dieta sana, habrá muy pocas toxinas en tu orina, si no habrá más. Cuando tu cuerpo se purifica, cambiará el color, olor, volumen y capacidad de tu orina. Esto es positivo, tu cuerpo está eliminando toxinas que no quiere. Sistema respiratorio. A medida que los pulmones se limpian, algunas personas desarrollan síntomas parecidos a un resfrío o gripe. Este es el sistema que el cuerpo emplea para eliminar mucosidad y elementos que no desea mediante el sistema respiratorio. Es un proceso de desintoxicación y tomar medicamentos o antibióticos no ayudarán al cuerpo en su labor. Simplemente bebe más agua de lo habitual y tómate las cosas con calma. Las emociones, una manera muy potente de eliminar llantos, risas, ansiedad, depresión, felicidad excesiva y mucho más se manifiestan a veces durante una crisis de sanación. Todo es parte del proceso, somos cuerpo, mente y espíritu. Intentar estar sanos ignorando uno de estos aspectos es inútil. Si hemos acumulado muchas emociones negativas, un tratamiento natural intentará eliminar estas toxinas emocionales para ayudarnos a estar sanos. De nuevo, tu ser está tratando de eliminar toxinas, esta vez toxinas emocionales. Se puede comparar a la reforma de una vivienda. Se raspa la pintura vieja, se llenan las grietas, se cambian los mosquiteros, serían las mosquetas, etc. A veces he tenido pacientes que han sufrido de depresiones como resultado de un tratamiento de Reiki. Esta es una de las crisis de sanación más difíciles de tratar. Es obvio que Reiki no causó la depresión estaba ahí, estaba causando la enfermedad del paciente. Reiki lo sacó a la superficie para poder eliminarlo. Es de suma importancia continuar con el tratamiento hasta que haya desaparecido la depresión y el paciente esté libre de esa toxina tan dañina. Si la persona continúa con el tratamiento, mejorará y se sentirá mucho mejor que antes. Si deja el tratamiento, el proceso de sanación se interrumpe y el paciente tendrá que superar la depresión sin ayuda con gran dificultad. Dolores de cabeza, liberarse de un dolor de cabeza creado por la eliminación de toxinas es casi imposible. Reiki, reflexología, shiatsu y otras formas de medicina natural pueden aliviar los síntomas de forma temporal. No hay más remedio que soportarlo con el conocimiento que nuestro cuerpo se está purificando y el resultado será un cuerpo más sano y más feliz. Vómitos puede ocurrir, aunque no es común. Una señora que sufría de distonía estaba presente en una charla sobre Reiki que ofrecí una tarde. Sus síntomas eran parecidos a los de alguien que padece de Parkinson y todo su cuerpo temblaba de forma incontrolada. Unos minutos después de empezar la charla se levantó y salió corriendo a los servicios y vomitó con fuerza. La energía de Reiki presente en la sala de alguna forma había desencadenado esta reacción. Quedó tan impresionada por esta reacción que decidió recibir sesiones de Reiki. La recurrencia de dolores. Esto ocurre cuando una dolencia pasada no ha sido sanada del todo. Puede ser que el dolor vuelva a la superficie antes de ser sanado completamente y desaparecer de nuevo, pero esta vez de forma definitiva. Fiebres altas. El cuerpo usa la fiebre para quemar toxinas. Es un proceso muy útil y no se debe frenar a menos que la fiebre se vuelva muy elevada. 39 y una rayita, la fiebre se baja siempre. A 39 la dejamos siempre también. ¿Por qué? Porque mi sistema está limpiándose
Y si me voy en realidad a la parte física, ustedes saben que estoy estudiando paramédico, ¿no? La gran mayoría sabe, y si no sabes, ya sabes ahora. En realidad mi sistema inmunológico está luchando, está aprendiendo, está yendo al gimnasio, así que la próxima vez que se vuelva a presentar ese virus golpea mi puerta, mi sistema le va a pegar una patada, acá no entras, le dice. Está aprendiendo, por eso es que se dice que la fiebre hay que dejarla trabajar a 39. Ahora, 39 y una rayita, me voy a bañar, y si veo que no bajó, me voy al médico, por supuesto que sí, ¿ok? Pero a 39 la dejamos laburar, 38 y medio, no es que me tomo la pastillita, porque si no después mi sistema va a decir, ay, estaba queriendo entrar otra vez acá Pepe, que sabe que nos detona, cada vez que nos agarra Pepe nos hace bosta. No importa, no laburemos, quédate tranquilo que ahora seguro viene la pastillita. O sea, mi sistema no aprendió, no sabe, ni se va a mover porque no sabe cómo atacar a Pepe, ¿ok? Así que a eso se refiere con que lo vamos a dejar controlada. Una 39 y una rayita ya se está queriendo descontrolar la cosa, y mi sistema inmunológico no está pudiendo frenar a ese virus o a esa bacteria, en realidad esa bacteria no está pudiendo frenar, que me está generando, ¿no? esa infección, esa fiebre. Por eso estoy levantando esa fiebre, ¿ok? Está intentando... y a todo esto, físicamente, ¿qué hace la fiebre en mi organismo? Los virus no se pueden reproducir en la temperatura. A temperatura elevada, los virus y las bacterias no se pueden reproducir. Entonces, estoy frenando la enfermedad mientras mi cuerpo está estudiando a ver cómo sacar ese bichito de ahí adentro. ¿Se entiende? Cuando empiezan a hacer prueba y error, y la pegan con la fórmula, empieza a bajar la fiebre. O capaz que están haciendo prueba y error, y están trabajando tanto que empieza a levantar temperatura un poco más, y bueno, no, ahí ayuda el sistema porque la verdad que no la están pegando. Pero entre prueba y error, ya saben para la próxima que esas pruebas ya no la tienen que hacer, que no tienen que seguir perdiendo tiempo. Van a intentar aprender con otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Nos fuimos de tema, pero bueno, lo quería aclarar. Dolor de garganta. A veces la manera que tiene nuestro cuerpo de liberar toxina nos sorprende también. He notado que un dolor de garganta es una manera que tiene nuestro cuerpo emocional de desintoxicarse. Cuando se trata de un problema de comunicación, estas emociones reprimidas salen a la superficie en forma de faringitis crónica. Cuando se aprende a decir lo que se siente y no solo lo que se piensa, desaparece el dolor de garganta como por arte de magia, olvídate. Peor antes de mejorar. Ocurre a veces que los síntomas que uno está tratando empeoran antes de mejorar. A medida que el cuerpo se sana, libera toxinas. Se puede comparar a la reforma de una vivienda. Se raspa la pintura vieja, se llenan las grietas, se cambian las mosquetas. Todo se debe hacer antes de volver a decorar. Si miras esa habitación durante el proceso, parece todo un desastre, pero una vez que todo está terminado, el resultado es precioso. Algo parecido ocurre con nuestro cuerpo. Antes de liberarse de lo que no quiere, debe eliminarse viejas toxinas y limpiar sus órganos. Este proceso puede causar dolor y malestar mientras ocurre. Resumiendo, si durante un tratamiento, después de un curso de Reiki, experimentas alguno de estos síntomas, felicidades, estás en buen camino para convertirte en una persona más sana y más feliz. ¿Ok? Pero ya te digo, o sea, limpiar el tubo, limpiar la casa como vos quieras, repararla, reformarla. Pueden ser bloqueos, puede ser que no estoy haciendo las cosas bien, así que hay que rever mi conducta como terapeuta, como persona, como lo que quieran, lo que están aprendiendo, ¿sí? Si me puede pasar como cliente, por supuesto que sí, porque también soy un ser humano y de esto quizás no conozco mucho, o quizás estoy tan metido en mi trabajo que no me estoy dando cuenta de que también yo soy un ser humano y que necesito rever un poco más mi situación de vida cotidiana, ¿ok? También. No es que siempre uno comete un error, simplemente que a veces damos y nos olvidamos un poquito de nosotros, ¿ok? Bien, ¿por qué esta primera iniciación del sistema Ángel Reiki se hace sin símbolos? Esta primera iniciación es sin símbolos porque, como habrán notado, luego de cada iniciación debemos darnos un autotratamiento de Reiki con el fin de
que limpiemos y desbloqueemos chakras, cuerpo físico y aura. Si todos los que se encuentran haciendo este curso fueran ya reikistas de nivel 3, yo daría solo una iniciación y listo, pero al haber gente que está comenzando desde cero es necesario que haya una preparación previa, ya que los símbolos son muy poderosos y si yo los inicio de una vez sin una limpieza previa, esto podría ser contraproducente para ustedes, ya que la crisis de sanación posterior a la iniciación podría ser muy severa. Además, antes deben familiarizarse con la energía de Reiki. Por eso vamos de a poco. Hay gente que no contempla esto y los da todos juntos como si nada y tal vez no les interesa lo que les ocurra después o si aprenden o no. A mí sí me interesa los que puedan ocurrirles y que aprendan bien, por eso voy dando el curso de a poco. Estas no son palabras mías, ok. Aclaro. O sea, creo que a todos nos interesa, calculo que a todos nos interesa, ¿no? De que todos estén bien. Por eso decía, raras veces, yo nunca vi a alguien, así que no conozco maestros que hayan, o que no les interesen cómo quedan los alumnos o no. No los conozco, la verdad, gracias a Dios no los conozco. Pero nada, está bien que se dé de a poco, eso sí, ahí coincido, que se dé de a poco para que uno vaya acostumbrando la energía, ¿ok? Algunos maestros solo dan el manual y la iniciación y ya, pero ellos dan sintonizaciones solo a los de nivel 3 y a maestros que ya tienen conocimientos, experiencias y práctica. Si yo lo hiciera así sería mucho más sencillo para mí, ya que me ahorraría muchas explicaciones y tiempo de energía. Pero de la forma en que lo estoy haciendo es como si estuviera dando dos cursos a la vez, el sistema Ángel Reiki y el de Usui tradicional, el tradicional no completo por supuesto, ya que los símbolos de este sistema son los símbolos tradicionales. Es por eso que lo hago de este modo, que es más largo pero muy enriquecedor para los que se inician por primera vez en su vida y por qué no, tal vez para los que ya son reikistas también lo sea. Pasos para recibir la iniciación. Lo primero que debemos hacer antes de recibir la iniciación es realizar la meditación para equilibrar los chakras, la que vimos antes, ¿ok? Es importante que alcances la mente correcta para recibir la iniciación y sientas la energía de los arcángeles. Puedes hacer esto permitiéndote a ti mismo alcanzar un estado amorosamente relajado. Se ha incluido esta meditación para ti, para que lo sigas durante las iniciaciones para ayudarte en este proceso. Para solicitar la iniciación lo puedes realizar a partir de este momento. La energía permanecerá en el plano etérico hasta el sábado 12 del 9 inclusive. Esta parte no va. El tiempo no existe, pero los ángeles, así que las energías de la iniciación estarán disponibles para ti en el momento que así tú lo solicites durante todos estos días. En realidad saben que yo dejo las sintonizaciones en el etéreo en forma indefinida. No pongo días ni horario ni nada. Pasos para recibir la iniciación. Asegúrese que no serás interrumpido por al menos una hora, desconectar el teléfono de línea, apagar el celular, en fin, lo que vos ya sabés. Realizar un altar con la iniciación opcional, como vamos a trabajar con energías angélicas, disponer de los 4 elementos en el altar. Agua, un vasito con agua, un saumerio puede ser, o una vela. En el aire puede ser utilizamos un elemento como puede ser una pluma o puede ser el saumerio, ¿ok? Si voy a utilizar como elemento fuego un saumerio, no puedo utilizar como elemento aire otro saumerio, no vamos a morir ahí. Uso una pluma, uso un saumerio, uso una vela y uso un saumerio, ¿ok? Y la tierra, bueno, puede ser flores, ¿ok? Velas aromáticos, aceites esenciales, un vaso de agua, lo mismo que le acabo de decir recién. Obviamente vamos a vestir con ropa cómoda, siéntese en una silla con las piernas cruzadas en el piso o en el sofá. Mantente en una posición cómoda, las manos preferentemente en posición de rezo a la altura del pecho. Centraliza tu ser y abre tu corazón tanto como te sea posible. Realiza las 4 peticiones a los arcángeles, las repeticiones cortitas, ¿no?, que habíamos visto, y acá de hecho igualmente lo tenés. Invocación. Que los santos ángeles y arcángeles me ayuden a tener y brindar paz que pueda reflejar la compasión y el amor curativo de Dios en todo lo que soy y en todo lo que hago. Amado Arcángel Gabriel, otórgame la gracia de la sabiduría y del buen servicio hacia los demás. Ángel de la vida, entra en mí y da fuerza a mi cuerpo entero.
Amado Arcángel Rafael, otórgame la gracia de la salud y la fuerza de vida. Ángel del Sol, incorpora mi centro y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Amado Arcángel Uriel, incorpora en mi corazón el fuego del amor de Dios y pueda este amor expandirlo al mundo entero. Ángel del fuego, incorpora mi corazón y transfórmame con amor y fuego de Dios y que ese fuego de elasticidad a mi cuerpo entero. Amado Arcángel Miguel, otórgame la gracia de la regeneración en todos los sentidos y que pueda seguir siempre avanzando hacia mi mayor bien. Ángel de la tierra, regenera mis órganos y regenera mi cuerpo entero. Agradezca a los 4 arcángeles por asistirle. Solicitar verbalmente la iniciación con una invocación. La invocación es simplemente una llamada u oración como esta. Yo, nombre completo. Invoco la presencia de los arcángeles Miguel delante de mí, Uriel a mi derecha, Gabriel a mi izquierda y Rafael detrás. Así también pido la presencia de los ángeles guías del Reiki, del rayo Reiki, para que realicen, me asistan y apoyen en esta meditación, en esta iniciación, de Ángel Reiki nivel 1. Señor Dios creador, Espíritu creador de todo lo que es, por favor bendíceme en que yo sea iniciado en tu servicio divino de sanación. Yo comprometo mi corazón y mis manos para la sanación de todo ser. Les doy gracias, espero en posición en meditación de 15 a 20 minutos a que desciendan las energías y estás iniciado ahora en el sistema Ángel Reiki. ¿Ok? Y acá tenés los linajes, o el linaje mejor dicho, ¿ok? Yo estudié con Roxana, con Ro, y acá seguiría tu nombre. Y el día de mañana por debajo de tus alumnos, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacerlo en forma presencial? Entonces, en forma presencial hacemos la meditación guiada de los chakras y vamos a leerles todo esto y que vayan repitiendo con nosotros. La iniciación en forma presencial se hace de esta manera. ¿Ok? Igualmente ahora cuando veamos la maestría van a ver obviamente ya más detalladamente cómo hacemos las iniciaciones, pero en este caso lo voy a hacer yo a distancia, me voy a sintonizar en el primer nivel y ahí vamos a arrancar, ¿ok? Entonces después me puedo hacer el autotratamiento que vimos ahí arriba, todas las fotitos, empezamos a hacernos el autotratamiento. ¿Es necesario que lo trabaje los 21 días? No, la verdad que no es necesario, pero si quisiera hacerlo lo puedo hacer, obvio que sí. ¿Ok? Si ya sos maestro y ya te hiciste tus 21 días de limpieza, no es necesario que cada sintonización tengamos que hacer. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ahí tienen todas las herramientas y vieron ya los 4 arcángeles que trabajamos, vieron, bueno, obviamente todo lo que es referente, ¿no? A qué va a ser cada arcángel, qué le puedo pedir. Tengo algunos decretos, algunas oraciones que yo pueda trabajar, en fin. Vieron que tenemos miles de cosas, como le dije, empiecen a anotar, ¿sí? Todo lo que tengo para hacer con cada uno de los arcángeles, que son muchísimas cosas. Varias técnicas vieron de meditación, en fin, ya vieron, viene la parte esa, ¿no? De cómo el cuerpo va a eliminar toxinas en caso de que fuera. Siempre obviamente los alumnos tienen que saber de que va a haber una cura de crisis, o que puede haber, no que va a haber, que puede haber, puede llegar a ser. Que tengas dolor de cabeza, que te pase eso, quédate tranquilo porque estás eliminando, estás depurando, ¿ok? Cosa que después no nos llamen a las 2 de la mañana, ¿sabes que me siento así? Será por Reiki. Ya que estén tranquilos y que digamos, se ve que estaba medio detonado y estoy teniendo la cura de crisis. O sea, mi organismo está limpiando, qué bueno, ¿ok? Así que nada, ya saben entonces cómo tienen que trabajar, ya vieron cómo nos vamos a sintonizar, ¿ok? Y después nada, ahora me queda por grabarles el segundo nivel, que también es bastante larguito, pero es precioso, es muy lindo. Así que nada, espero que lo disfruten, que se puedan sintonizar con el primer nivel de Reiki angélico. El otro que voy a dar seguramente lo voy a subir al día siguiente para tener los dos juntitos y que no tengan que estar buscándolo después dentro del canal. Así que cuando suba al día siguiente, ven que estoy subiendo uno por día. Van a ver que subo el siguiente video, el segundo nivel, para que tengan uno al lado del otro y nada, no tengan que andar buscándolo después. Entonces, en fin, me tomé ¿cuánto tiempo? Llevo 2 horas 24 disponiendo de mi tiempo para que vos aprendas. 2 horas 24. 2 horas 25 ya vamos a ir, ¿ok? Mínimo tomate un segundo para darme un like
y para suscribirte, porque veo que me piden los manuales y ni siquiera se suscriben. O sea, mínimo. Después de que yo dispuse mi conocimiento, estoy disponiendo de mi manual para vos, de mi certificado, de mi matrícula, de mi institución, de mis avales. Acá tienen todos estos avales, son quienes quienes van a avalar que ustedes realmente ese certificado está avalado por ellos. Sí, está Cifeta de por medio, gente. Para quienes no lo conocen, es el Centro Internacional de Formación en Estética y Terapias Alternativas. Así que, media pila, está IEA, el Instituto Esotérico Argentino, o sea, denos un like, colaboren también, apóyennos, registrate, compartí. Así como comparto con vos, no te quedes con este conocimiento vos también solamente para vos, sino que si tenés amigos, tenés colegas, compartí, ayuda a otros a que también tengan herramientas para salir adelante. No hay que ser egoísta. Lo que le decía, mantener ese tubo limpio, mantener el tubo limpio es reconocer mi tiempo, es reconocer y valorar mi tiempo, valorar mi trabajo. Así como yo le dije, vieron que estudié uno que no ponía todas esas pautas y yo lo pagué el curso, no fue gratis, no fue gratis. O sea, yo muchas veces estoy comprando cursos y sigo estudiando hasta el día de hoy, y no por eso voy a decir, bueno, mira, si yo lo compré y lo pagué, mínimo pagame, dame un centavo. No, lo estoy haciendo en forma gratuita para todos y no solamente el curso, te estoy dando mi certificado, mi matrícula y mi manual y mi tiempo, porque esto no se manda solo, y este video que se está haciendo ahora va a ser editado por más hora hombre, por más gente que está acompañándonos con todo esto. Así que de mis 2 horas y media, súmenle después 2 horas y media de edición, porque esto tarda en subirse, ¿cómo es que se llama? En cambiar de un formato al otro para que YouTube lo permita subir. Lleva muchas horas hacer todo este trabajo. Así que, nada, aviso porque me piden. Obviamente YouTube a mí me avisa si está registrado, si está suscripto, no está suscripto. Avisa todo YouTube. Nosotros tenemos obviamente paneles, ¿no? que nos permite YouTube ver quién me habla, quién no me habla, si está suscripto o no está suscripto. Mínimo, no seas tan cara dura, suscríbete al canal antes de pedir. Por favor, dale un me gusta, porque ahora ya sos consciente de la cantidad de horas que nosotros le estamos dedicando a este conocimiento, ¿sí? Para poder transmitírtelo y que vos tengas una hermosa herramienta para poder trabajar el día de mañana, ¿ok? Y para poder transmitir el día de mañana. Así que nada, espero tu comentario para poder mandarte el manual y obviamente si querés la certificación me mandás los datos al privado. A veces los tengo que pedir yo como, bueno, no te olvides mandarme tu nombre completo y tu DNI para mandarte el certificado. Parece que lo estoy suplicando. Yo no mando más. Si no me mandan los datos directamente no les voy a insistir, porque tampoco si no lo quieren, no lo quieren. ¿Qué les voy a decir? Si les mando el manual, obviamente, me piden el manual, pero ni hablar. Ahora que quieran los datos, nada, no los voy a estar pidiendo. Yo no pido los datos. Ustedes ya saben porque tuvieron que haber visto el video. Que si querés el dato, o sea, el certificado y el manual, me tenés que mandar número de DNI o número de identificación, porque hay una matrícula de por medio. Y te puedo hacer el certificado también, ¿ok? Así que yo no pido datos. Si me los quieres mandar, buenísimo, te haces del certificado y de la matrícula. Si no, simplemente te mando el manual y lo estudiarás, que también está perfecto. Hoy hacemos así a partir de ahora, ¿ok? Espero que te sintonices, que tengas una hermosa sintonización, empezá a practicar, empezá a tomar notas full, más allá del manual, ¿no? Uno siempre está anotando. Toma nota porque tenés muchísimas cosas y muchísimas herramientas, la del Arcángel Miguel, que lo recontra utilizamos a full. Bueno, el Arcángel Rafael ya vieron, ¿no? Que también lo trabajamos toda la parte de sanación, Chamuel para el amor y para un montón de cositas. O sea, empiezan a laburar con estas técnicas y hagan ahora después el segundo nivel, que lo tengo que grabar y lo voy a subir, para terminar de complementar, porque el segundo nivel ya le dije mucho más largo, pero ahí ya vienen con símbolos, ¿ok? Bien, gente linda, nos estamos viendo seguramente en el próximo curso. Que sigas bien.